Hace aproximadamente un año y medio tuve un cambio algo radical en mi vida. Empecé a estudiar psicología en la Universidad Católica del Ecuador. Y lo considero radical porque antes de eso yo me gradué de ingeniero, pero al terminar esa carrera pasé por una de las peores etapas de mi vida. Después de 2 años de terapia, empecé a interesarme mucho por el pensamiento y el funcionamiento humano. Me di cuenta de que esa fortaleza mental o emocional que llegué a tener es algo que se puede aprender, no necesariamente en terapia o en la academia, sino como dijo Sócrates, al hacer un análisis o al examinar nuestras vidas. Actualmente estoy en el 4º nivel de la carrera de psicología y me he encontrado con un mundo y unas ideas increíbles que siento que hace falta difundir. El semestre pasado pasé por una materia que ha sido una de las más impactantes para mí, la psicopatología. Me sorprendió la historia de esta ciencia, que nace con grandes pensadores como los presocráticos, Hipócrates, estoicos, y sigue evolucionando con la religión, la neurociencia y el psicoanálisis. Mi interés por esta materia empieza principalmente por el entusiasmo de mi profesor Iván Cadena. Solo como para dar una introducción breve, Iván tiene 3 maestrías y una especialización: maestría en psicoinmuno-neuroendocrinología, maestría en dirección de recursos humanos, maestría en psico-oncología y una especialización en psicoterapia cognitiva. Además, tiene una experiencia interesante, por así decirlo. Ha tenido que intervenir con psicópatas y dar terapia a sobrevivientes víctimas de tortura. Dado el éxito de este canal, muchísimas gracias. Ha sido posible tener una conversación con él y traerles la información más valiosa e interesante para su vida diaria. He diseñado una serie de preguntas basándome en mi interés por la filosofía y la experiencia clínica de Iván. Lamentablemente, algunas preguntas tuve que pasarlas medio rápido, si no esto se hubiera convertido en una conversación de 5 horas. De todas maneras, si comparten o le dan like a este video, sería una gran ayuda para seguir publicando contenido como este. Finalmente, Iván me comentó que también realiza terapia virtual. Si les gustaría acceder a terapia con él, voy a dejar su información de contacto en la descripción de este video, y también las marcas de tiempo para cada sección. Iván, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y cuéntame un poco, ¿cuál es tu experiencia? Nos comentabas en clase que tienes mucha experiencia clínica, has dado terapia a muchas personas que han sobrevivido a tortura, que tienes una experiencia bastante extensa. ¿Podrías comentarnos rápidamente a qué te dedicas, qué es lo que haces y por qué estas maestrías? Bueno, realmente mi mayor interés siempre fue el tema de entender el psiquismo humano, la teoría de la mente, ¿sí? Y justamente en mi formación con el tema de la universidad, la línea psicoanalítica era la predominante. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar para una agencia socia de Naciones Unidas que trabajaba con ACNUR. Recibíamos pacientes, yo recibía pacientes sobrevivientes víctimas de tortura, y al trabajar con aquello me di cuenta que era insuficiente el conocimiento simplemente del tema psicoanalítico, porque cuando el trauma hace cuerpo, el cuerpo reacciona de maneras diferentes. Entonces el cuerpo tiene su propia fisiología y su propio lenguaje. Entonces, tratando de comprender eso, me fui por el lado de las maestrías ligadas al tema neurociencias, al tema cognitivo, neurociencia cognitiva. Y ahora, actualmente, yo me dedico, digamos, a la cuestión académica. Soy profesor de grado y de posgrado. Soy profesor de maestría también. Y me dedico al tema de la psicoterapia. Entonces, yo trabajo con una psicoterapia basada en, digamos, la evidencia, ¿sí? Ligado al tema de las neurociencias cognitivas y a la psicoterapia cognitivo-conductual. Bueno, antes de pasarnos de este lado neuro, porque sí veo que tienes muchísima experiencia con el lado neuro, quería comenzar todo esto con una frase que encontré de Epicuro y de Epicteto, que serían la escuela estoica, la escuela epicúrea, que en la era helenística eran como que algo opuestas, entre comillas. Epicteto dijo que la filosofía no es un lugar donde se siente placer. La filosofía es más bien como un hospital. Porque llegas en un estado, llegas enfermo, llegas como que con un brazo roto, llegas con un dolor de cabeza, llegas con una inflamación, y cuando llegas a la filosofía llegas dolido, llegas con este dolor, y cuando sales es cuando realmente sientes este bienestar, esta felicidad o esta eudaimonía, como le llamaban en ese entonces. Y Epicuro, por otro lado, que siendo una escuela entre comillas opuestas, dijo que un buen filósofo es aquel que puede sacar el dolor del alma. Entonces me pareció bastante interesante que en el transcurso de toda la historia, mientras antes eran solamente filósofos, porque la psicología es como que, tomando en cuenta toda la historia de la humanidad, la psicología parece como que hace 5 minutos. Es bastante nueva, relativamente, tomando en cuenta todo lo que hemos tenido que pasar. Entonces,
a partir de estas ideas de estas escuelas filosóficas, cómo ha ido evolucionando. Entonces pasa de la filosofía estoica de la epicuria, después llegan los escolásticos, después ya por fin llegan, empieza a formarse la psicología como tal. Ahorita yo entro a estudiar psicología y yo tenía como que esta visión, y sé que muchas personas tienen esta visión de la psicología como que me voy al psicólogo para que me ayude a estar bien, para que me ayude a entender mis trastornos mentales y curar mi depresión, que es lo que más comúnmente se conoce. Pero yo ahora entro a estudiar psicología y me encuentro con que hay muchísimas ramas. Y dentro de cada rama hay como que hay una especialización dependiendo no sé, tal vez el tipo de trastorno que se quiera tratar. Entonces, claro, yo al menos me encuentro con los psicoanalíticos, con la teoría de Freud, me encuentro con los cognitivo-conductuales, con lo humanista, el sistémico, me encuentro con todas estas líneas teóricas. Y me doy cuenta que cada una tiene su aplicación. O sea, no es como que una va a ser general, que va a servir para absolutamente todo, sino que cada uno se va a especializar en algo en específico y va a servir esta línea teórica de la psicología para tratar tal vez un trastorno o algún tema en específico. Entonces, me gustaría mucho tal vez que si pudieras explicar una persona que quiere irse con un psicólogo, ¿cómo podría diferenciar estas líneas teóricas? ¿En qué se diferencia cada uno? Tal vez las más comunes o tal vez las que pueden ayudar más a una persona a superar estos trastornos, y cómo se debería elegir cada una de estas líneas teóricas. Bueno, en esto influye realmente muchos modelos de escuelas psicológicas, digámoslo así, pero tenemos 4 modelos que sostienen los procesos terapéuticos más generalmente. Por un lado tenemos el humanismo. Por el otro lado tenemos el tema psicoanalítico, ¿sí? Tenemos el modelo del cognitivo-conductual, conductismo, como quieran llamarle, porque claro, ahí hay varias evoluciones dentro de los modelos. Y tenemos el modelo sistémico, ¿sí? Sin embargo, en el tema de el trabajar con un paciente o el tema de que el paciente tenga que elegir, simplemente, bueno, voy a citar un poco la frase de Carl Gustav Jung, que decía, bueno, domine todas las técnicas, conozca todas las teorías, pero cuando usted tiene que tocar un alma, simplemente sea un alma humana más. Entonces, mucho la elección, todas las modelos, o sea, hay a veces esta tendencia de pensar que el psicoanálisis es el único que trabaja con la relación. O sea, la relación trabajas en todos los modelos de terapia, en todos, en absolutamente todos, ¿sí? Eso de la transferencia, bueno, la transferencia al psicoanalista, la contratransferencia del psicoanalista al analizando. O sea, hay muchas cuestiones, por ejemplo, de lo que se construye la alianza terapéutica. Entonces, en el momento en el que tú vas a elegir un terapeuta, las primeras sesiones, y esto yo lo veo mucho en mi práctica diaria, en la práctica clínica diaria, muchas pacientes las primeras sesiones son las que te permiten a ti saber si se establece o no se establece la relación, si se establece o no se establece la transferencia, si se establece o no se establece el contrato terapéutico, ¿sí? Entonces, ahora, hay ciertos modelos, como por ejemplo el que yo manejo, cognitivo-conductual, que no consideramos que es un dato menor, por ejemplo, el trastorno que tiene el paciente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir abordando la cuestión del paciente de acuerdo a ciertos signos, síntomas que nos dicen, bueno, el paciente puede tener una depresión. No es que le ponemos una etiqueta, siempre nos tachan de los etiquetadores, ¿sí? Sino más bien es como para orientar el trabajo, ¿sí? Y no es lo mismo trabajar con una depresión, no es lo mismo trabajar con un tipo de depresión que se llama distimia, no es lo mismo trabajar con una ansiedad adaptativa. Si pierdes el trabajo, que tengas ansiedad, más vale que tengas ansiedad, ¿sí? Ahora, si esa ansiedad se te va para otras dimensiones, una cuestión más generalizada, empiezo a tener miedo de la posibilidad que me asalten. Bueno, puede pasar. O la posibilidad de enfermarme. O si ya, ¿me entiendes? El componente es distinto y tienes que abordarlo de manera distinta, ¿sí? Más allá de que sí existe elección sintomática, pero hay una condición con la que tú tienes que trabajar. Ahora, claro, en el tema psicoanalítico o en el humanismo tampoco van a trabajar esas cosas desde abordar el síntoma, ¿sí? Abordar la patología, ¿sí? Sino que
va a depender mucho de estos factores, ¿sí? Cada sujeto humano, a ver, yo que he pasado por terapia psicoanalítica muchos años, es más, me formé en Argentina y es como que, ¿me entiendes? Es un poco esto. Bueno, yo me sentía cómodo con el psicoanalista y estaba bien, ¿sí? Pero por allí no tenía una cuestión, eran problemas de salud mental, llamémoslo así, yo me quería analizar. Pero ya cuando tienes un trastorno, más vale abordar al trastorno, ¿sí? Para mejorar tu calidad de vida. Claro, o sea, y con esto podemos entender que cada línea teórica va a tratar al trastorno de manera distinta. Y con esto también podemos inferir que la curación o tal vez el bienestar de esta persona se va a reducir, o sea, el tiempo va a ser más corto, se va a ampliar dependiendo de la línea teórica. Exactamente, porque, por ejemplo, en los modelos cognitivos nosotros sí tenemos un número de sesiones. Por allí tenemos, yo tengo pacientes que están conmigo, sí, 2 años, pero han venido, digamos, no es como continuo. Han venido por una determinada situación, digamos, una ruptura de pareja. En otra situación tuvo un problema de salud y vuelve al tema del, sí, terapeuta. O sea, no quiere decir que tú abandonas las 12 sesiones, se curó todo, se resuelve todo, no. Sino es desde dónde vas a enfocar o cuál es la meta de tu tratamiento. Ahora, en un tema analítico, como el mismo Freud planteaba, ¿sí? Análisis terminable e interminable. O sea, no hay una posibilidad real de decirle al paciente, mire, usted en tal número de sesiones, ¿sí? Es como que el paciente mismo se da del alta cuando abandona el tratamiento. Claro, ¿sí? Pero a mí, por ejemplo, algo que me llama la atención es que en algunas clases de psicoanálisis básicamente nos decían, sí, pero es que nunca nos vamos a curar, según el psicoanálisis. Esto se va a desplazar y se va a convertir en otro síntoma. No es que te curaste, sino que simplemente desplazaste este síntoma a otra cosa. Entonces, claro, eso en el lado teórico, pero digo, ya en la práctica clínica, decirle esto a un paciente, o sea, nunca te vas a curar, simplemente es que este problema que tienes se va a desplazar a otro lado. Entonces, creo que es... si se da a conocer esta información, si es que las personas saben que desde el enfoque teórico una persona nunca se va a curar, creo que esto también va a desalentar a que las personas vayan a terapia. Y creo que esto también es una de las muchas razones por las cuales el psicoanálisis ya muchas personas lo detestan, no pueden verlo, o sea, nada. Y eso me llama la atención. Entonces, al final del día, o sea, una persona... Por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad biológica, decimos, ok, tengo un problema de corazón, me voy con el cardiólogo. Tengo un problema en la cabeza, me voy con el neurólogo. Pero en cambio, con un psicólogo, ¿cómo podría escoger? O sea, ¿sería importante que conozca el enfoque teórico que tiene cada psicólogo? ¿O cómo debería escoger? O sea, ¿cómo escoger un psicólogo? Porque eso, al menos yo, hasta antes de estudiar psicología, yo no sabía cómo escoger un psicólogo. Yo no sabía todas estas líneas teóricas y yo no sabía que cada uno me va a abordar de diferente manera y que hay este tema de la transferencia, que es mi relación con el terapeuta, porque eso también va a influir. Entonces, ¿cómo una persona debería escoger a su terapista? Esto es una pregunta bastante difícil, pero es una pregunta que puede tener unas posibles respuestas, ¿sí? Mira, si una persona empieza a tener una sintomatología que es más permanente, que tiene una traducción clínica en signos, por ejemplo, voy a hablar de algo así como para ejemplificar y dar a entender esto, ¿sí? Si yo tengo miedo a salir solo a la calle, a lugares abiertos, ¿sí? O donde hay mucha gente, ¿sí? O a un estadio, o a un cine que está repleto tal vez en un estreno, ¿sí? Probablemente yo esté cumpliendo con criterios de algo que conocemos como agorafobia, ¿sí? Entonces, más vale abordar esa cuestión clínica con un terapeuta que conozca del trastorno, ¿sí? Porque de alguna manera se está dando una posibilidad de que eso que está allí ya tiene traducción clínica. Cuando algo tiene... Pero, por ejemplo, si yo tengo un problema de pareja y estoy un poco tristón porque mi pareja me termina, más vale que estés triste. ¿Sí? O al menos que tú quieras que esa relación se acabe y dices, uy, qué alivio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en esa situación de pareja, tal vez no hay una traducción clínica. ¿Sí? No hay una traducción en algo de esto que te decía, la etiqueta diagnóstica. Bueno, pongámosle algo así. Bueno, vas a trabajar eso y puedes trabajarlo en una cuestión de la relación. Te puede venir muy bien el tema psicoanalítico, por ejemplo, allí.
¿sí? Para trabajar tal vez las relaciones de tu infancia con respecto a tus padres, a los modelos de apego que tienes, etcétera, etcétera. Pero en todas las corrientes terapéuticas nosotros vemos la relación y vemos cómo el paciente interpreta, porque desde que estudia psicología, nosotros sabemos que por nuestra complejidad, nosotros no somos pura traducción de sensación, sino lo que hacemos es una percepción. Y esta percepción ya es una interpretación de aquellas sensaciones, ¿sí? Entonces, mira, en esa, cuando tú te empiezas a escuchar, con cualquier terapeuta te vas a escuchar, no es que es exclusivo del psicoanálisis que tiene una escucha distinta. A ver, sí, ¿ya? Pero te vas a escuchar decir cosas y el paciente tiene esta cuestión, la capacidad metacognitiva de decir, ¿por qué pensé esto? En cualquier modelo teórico. ¿Me entiendes? O sea, sí, eso también a mí me llama mucho la atención y es algo que trato de repetir en todos mis videos. Y es que yo, por ejemplo, yo soy autodidacta en filosofía. O sea, yo hace 3, 4 años empecé a estudiar filosofía por mi cuenta porque yo tenía un mentor y él me dijo, oye, o sea, si es que quieres realmente progresar en la vida, tienes que abordar la vida desde la parte fundamental, que es, o sea, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Y ahí fue donde me metí a estudiar Sócrates, o sea, bueno, todas estas escuelas filosóficas. Y algo que siempre estoy repitiendo en mis videos es que, claro, o sea, antes en la filosofía eran los que trataban de arreglar estos problemas mentales, estas tristezas profundas. Hoy en día ya tenemos como que la tecnología suficiente para saber exactamente cómo tratar a una persona, si es que es algo biológico, si es que es algo psicológico, si es que son ambos, si es que están ahí algo interrelacionados. Y trato de decir en mis videos que muchas de las cosas que yo comparto en mis videos al final del día son como curitas. Porque si es que alguien, o sea, si es que te rompes una pierna, o sea, vas al hospital. Y es justamente los problemas mentales. O sea, si es que ya es un tema ya clínico, si es que es algún trastorno ya grave, o sea, mejor que vaya con un terapista y que esta persona le pueda tratar bien. Y que se pueda diferenciar, que estos, o sea, muchas de las cosas que yo, al menos que yo trato de compartir, metafóricamente son como curitos, pero ya cada persona sabrá si es que se rompe una pierna. Y es una de las cosas que dije en uno de mis últimos videos, que el problema de las enfermedades, de los trastornos y enfermedades mentales es que no se ven. Entonces no sabemos realmente qué tan grave es. Pero claro, por ejemplo, la depresión, una de las cosas que nos comentabas en clase es que nos damos cuenta ya cuando está avanzado. O sea, ya cuando es profundo. Y ese es el problema, que muchas veces decimos, no, ya me ha de pasar, es transitorio, o sea, ya he pasado por esto, yo sé que ya en tal tiempo me va a pasar, pero después nos damos cuenta que no. Y justamente creo que eso es algo muy importante darse cuenta, o sea, en qué momento ya se vuelve algo clínico y en qué momento necesito ayuda. Y eso es algo también que muchas personas no pueden hacerlo hoy en día, tal vez que no tienen, tal vez, podría decirse que por la presión social tienen miedo de decir, ok, necesito ayuda, ya no puedo conmigo mismo. Y a veces sí es algo difícil entender que nosotros no podemos con nuestro propio ser. Y ahí es donde se vuelve pesado vivir. Y justamente esa es una de las otra pregunta que tengo, y es que al menos aquí en Latinoamérica es complicado acceder a terapia psicológica. Realmente se vuelve un lugar de privilegio el poder acceder a terapia psicológica. Y más que nada, por ejemplo, si es que es algo de años, es algo que necesita de mucho tiempo, o sea, es mucho dinero y muchas personas no tienen tal vez ese acceso económico. Entonces, quería preguntarte, tal vez hay algún ejercicio mental que se pueda recomendar, hay, no sé, alguna práctica que se pueda hacer. Yo, al menos por mi parte, he leído que esto de hacer el journaling, de estar escribiendo las cosas que uno siente, es una manera muy efectiva de enfrentar estos sentimientos. Porque como justamente decías hace un momento, una vez que hablas y dices, ¿por qué dije eso? Y empiezas a cuestionar las cosas que dices, ¿por qué pienso de esta manera? Recién en ese momento empiezas a darte cuenta de qué está mal contigo y tal vez por ahí puedes darte cuenta. Pero ¿qué podrías recomendar? O sea, una persona que tal vez está autoeducándose, una persona que se está autoanalizando, ¿qué podrías recomendar para esos casos que no pueden acceder a una terapia psicológica? Mira, hay mucha investigación con respecto a técnicas, qué se puede hacer. Se han puesto de moda después de las terapias de tercera generación el tema del mindfulness, que es meditación, ¿sí? O sea, es una meditación que proviene también de la hipnosis, incluso de las cuestiones autosugestivas, pero no quieren reconocer eso, también el budismo. Bueno, hay muchas herramientas por ese lado. Lastimosamente, puedes generar estas anotaciones, lo que dices es muy válido, ¿sí? Llevar estos registros diarios de pensamiento que muchas veces nosotros en la terapia cognitiva utilizamos con cierto tipo de pacientes, organizando de una manera particular. El tema es que es igual que cuando ya se presenta un problema en salud mental,
Estamos hablando de problema, no trastorno, ¿sí? Un problema es igual que como cuando a alguien le duele algo. Cuando hay dolor, ese dolor es una señal adaptativa del cuerpo que indica que algo posiblemente está mal. Entonces tenemos el ejemplo del dolor agudo. Pero, mira, ese dolor agudo en algún momento puede ya no tener una señal nociceptiva, nociceptores, ¿sí? Periférica, una señal de dolor real, y se convierte en un dolor crónico que ya no puedes identificar y ese dolor ya no es adaptativo. Es lo mismo con un problema en salud mental. Problemas de la vida cotidiana, enfrentarnos a las miserias de la vida, ¿sí? Es parte de la propia existencia, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí toda la cuestión existencialista de Sartre, ¿no? Tenemos toda esta cuestión que nos dice, ok, ¿qué podemos hacer? Mira, tolerar la miseria de la existencia. Voy a utilizar un concepto que no les gusta tampoco a los psicoanalistas, la resiliencia, pero mira que también es interesante este concepto, porque no quiere decir que tú te vas a sobreponer de cualquier situación. Como fui antes, no. Tienes algo que nosotros conocemos como crecimiento del trauma o crecimiento incluso postraumático, ¿sí? Postrauma, postdolor, ¿sí? Una forma de que los sujetos puedan reconocer esto es que no se aíslen, ¿sí? Porque el tema, nosotros los sujetos humanos aumentamos nuestra posibilidad de reconocer nuestras propias cosas en la interacción con otros, no en la interacción de soledad, ¿sí? Porque tal vez el otro te devuelve una mirada, tal vez el otro te devuelve un gesto, ¿sí? Entonces, también esas cosas, y en la relación terapéutica, es cierto lo que tú dices, lastimosamente en nuestros países, ¿sí? El tema de la psicología es un lujo, es un tema, acceder a terapia es un lujo, ¿sí? Pero más vale, por ejemplo, hay creado por mismos terapeutas que tienen tal vez una misión de voluntariado, grupos terapéuticos. Y estos grupos terapéuticos te pueden ayudar un poco a sostener las cosas. Pero como cualquier cuestión del cuerpo, porque ya cuando hablamos de trastornos, la fisiología cambió y tienes que ir a trabajarlo con un profesional, ¿sí? Ir a trabajarlo con alguien que ya tenga una experiencia para ayudarte a ti a resolver. Y no está mal buscar esa ayuda. Y esa ayuda, como te digo, depende del modelo, pero no va a ser una ayuda para toda la vida. Depende del modelo, ¿sí? Depende del modelo. Pero va a ser una ayuda tal vez para este momento que estás atravesando una determinada situación, ¿sí? Lo que yo sí he visto en la investigación científica es que el deporte ayuda mucho. El tema del movimiento ayuda mucho. Entonces, evita al menos ansiedad y depresión. Es donde hay evidencia clínica clara, ¿sí? En un 30%. En un 30% de pacientes que empiezan con esta cuestión, la actividad física ayuda a reducir. Sí. Entonces ahí venimos mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sí, y eso es algo que, bueno, creo que yo soy el claro ejemplo de que eso funciona. O sea, yo pasé cerca de 2 años y medio en terapia. Claro, y tuve suerte porque yo estaba en mi anterior carrera. Eso es algo que no he mencionado aquí en mi canal, pero soy ingeniero acústico. Y cuando estaba estudiando la ingeniería, teníamos ahí una psicóloga, de la cual se convirtió en una gran amiga. Pero pasé ahí cerca de 2 años y medio. Y la verdad es que me costó mucho ir a esta terapia. Y pasaba y hablando y hablando y hablando. Yo no sé, la verdad es qué línea teórica usaba ella. En ese entonces no tienen ni idea de la psicología. Pero pasaba hablando y hablando y hablando y hablando. Y un buen día, o sea, yo ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué. O sea, ¿qué más hacer? Si ya le estoy hablando y estoy buscando ayuda, estoy haciendo todo lo posible para tratar de sanar esa depresión en la que estaba. Y de repente, un día me pasó algo bastante interesante. Y yo no sé por qué fue justamente ese día que fue como que desperté. Pero ese día ya me estaba yendo a dormir. Me estaba poniendo la pijama, me estaba cambiando la ropa. Y al momento en que me saco la camiseta, justo ahí tenía un espejo. Y me vi en el espejo. Y de repente solo fue como que un flash en mi cabeza. Que me dijo así, como que un pensamiento intrusivo que me dijo a mí mismo. ¿Cómo te permitiste hacerte tanto daño? Eso a mí me pegó durísimo. Y solo me quedé viendo y me quedé pensando en esa pregunta. ¿Y por qué estaba pensando en eso? Y dije, ok, tal vez en este momento no puedo aliviar este dolor emocional que tenía en ese momento. Pero sé que físicamente si hago ejercicio, esto sí, al menos de esto puedo arreglarlo.
Y claro, yo no sabía en ese entonces que el tema de que la responsabilidad es algo que te da mucho propósito en la vida. El momento en que te ocupas en algo, así sea lo más pequeño, la responsabilidad te da al menos un propósito para seguir, o sea, para enfrentar la vida de una manera, podría decirse, algo valiente. Entonces dije, ok, tal vez en este momento no puedo enfrentar todo este dolor emocional que tengo, entonces, bueno, al menos voy a hacer ejercicio. Y empecé haciendo media hora al día. Entonces me iba al gimnasio, hacía un poco de bici. Y después de 7 meses llegué a mi peso ideal y dije, puedo con esta responsabilidad y puedo hacerme cargo de mí mismo. Y de repente la vida empezó a cambiar. De repente tenía ganas de vivir. Y justamente aparece esta resiliencia. Y digo, bueno, sé si puede con mi cuerpo, realmente sí creo que puedo con mi mente. Y cada vez era como que esta responsabilidad se hacía más y más grande y la vida empezaba a tener más y más sentido. Y el ejercicio para mí, la verdad es que a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque de verdad después ya me puse a investigarlo porque dije no creo que sea coincidencia que empiezo a hacer ejercicio y de repente me siento bien en todo aspecto de mi vida. Y claro, me entero ya en la parte neuro que cuando se hace cardio se liberan estos endocannabinoides y tenemos todas estas endorfinas que nos ayudan a tranquilizarnos. Entonces sí, a mí el ejercicio me cambió la vida. Sin embargo, hay muchas personas que son muy resistentes a hacer ejercicio. Muchas personas que tal vez no tienen el tiempo, que tienen 2 trabajos, que tienen muchas cosas que hacer. Y eso es justamente la siguiente pregunta que me gustaría pasar. Hay muchas personas que, bueno, tal vez este tema del ejercicio es algo que lo están postergando, que es algo que planean hacerlo después. Hay muchas personas que empiezan a ir a terapia y al menos a mí en mi círculo cercano, en mi círculo social, e incluso he visto en muchos comentarios de mis videos que dicen que van a terapia, pero que lo que pasa en terapia no les ayuda. Y específicamente tuve una amiga que me dijo que su psicólogo le dijo, mira, tú tienes un resentimiento con tu familia, hay muchas cosas que te las has guardado y lo que te recomiendo es que justamente les escribas una carta diciéndole todo lo que te gustaría decirles y veamos cómo te va. Y mi amiga dijo, ok, estoy de acuerdo con todo lo que me dices, voy a escribir la carta, le escribió la carta, dijo, ya, aquí está la carta, pero me sigo sintiendo mal. ¿Y ahora qué? Entonces, eso me pareció bastante interesante porque después mi misma amiga, o sea, sabiendo que estoy estudiando psicología, me dijo, mira, te voy a ser muy honesta, me fui con un coach. Y el coach me dijo, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y ahora con él me siento bien. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? O sea, una persona que está yendo a terapia y que no se siente bien, ¿qué le dirías tal vez a esta persona, tal vez a ese terapista? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué un coach que no estudia psicología como tal le está ayudando? Qué pregunta más difícil. Porque, a ver, ¿qué ocurre con el tema de la terapia? Cuando tú estudias bien el tema cognitivo-conductual, ¿sí? Tú sabes que cualquier recomendación de tarea es a la necesidad del paciente evaluando una cuestión. Pero hay muchos profesionales. Yo escuché que esto es bueno para trabajar en esto. Y prescribe como que fuese una cuestión de prescripción, ¿sí? La tarea se tiene que dar en la lógica de la relación, de la alianza terapéutica, ¿sí? Del establecimiento de esa relación. Ahora, es interesante porque en cambio yo tengo del lado contrario. Tengo pacientes que han venido del tema del coaching, ¿sí? Y terminaron en un psiquiátrico con una crisis tenaz, ¿sí? Tuve el caso de una paciente con un tema bipolar. Yo trabajo con trastornos mentales graves también, ¿sí? Y esta chica, bueno, tuvo un episodio maníaco, ¿sí? Y muy cercano al tema psicótico después de ir a estos programas de coaching. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? Los profesionales ni siquiera de la psiquiatría tienen la panacea. Sí, los psiquiatras del medicamento y tú ves pacientes que no levantan para nada. Sí, con medicación. ¿Qué más empírico que tome y no resulta? Entonces es como, no sé si sabes el porcentaje y esto es interesantísimo en los estudios de metaanálisis con respecto a la respuesta de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los que más bioseguridad tienen y son los medicamentos de primera elección para tratar depresión. Solo tienen respuesta en un 30% de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con el 70% que no está respondiendo? En algo porque la naturaleza humana es muy variable. Tal vez a tu amiga le servía que alguien le sirva de modelo, ¿sí? Tal vez hay una cuestión de una relación
que ella necesitaba construir confianza, ¿sí? Y no echarle tierra a su familia, los resentimientos. La familia, a ver, tú le puedes decir así mi terapeuta y van a seguir siendo lo que son. O sea, porque si ellos no se preguntan por la relación que establecen contigo, no va a cambiar nada. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque yo en cambio veo esta cuestión de los coaching, les veo que progresan y hacen esto, ¿sí? Entonces, digo, ¿qué será lo que hacen? ¿Sí? ¿Qué será lo que hacen? Pero hay personas a las que les funciona. No me preguntes cómo, porque yo no tengo experiencia en esa línea, pero lo que sí tengo experiencia es que también a veces con trastornos mentales graves los hacen pelota. Claro. Y terminan más bien en el otro lado, ya en un lado clínico, con unas cuestiones, incluso esto que te contaba, otra persona que también iba a esto, tuvo un intento autolítico, un intento después de asistir a estas cuestiones, porque las metas que le ponían eran muy grandes y eran como inalcanzables. Y es lo que pasa en la cuestión depresiva. Estás en la rumiación pensando que tienes que lograr, pero no logras lo que los otros logran y empiezas a compararte y eso te hace sufrir más. Y caes en lo que hablábamos en clases del pozo depresivo. Claro, a mí me llama mucho la atención porque, claro, los coaches son muchísimo, bueno, hoy en día ya no tanto, pero hasta hace 10 años los coaches eran muchísimo más reconocidos que cualquier otro psicólogo. O sea, por ejemplo, tenemos a Tony Robbins, que ha sido un ícono, pero tantos años, es tan reconocido y tanta gente que quiere estar en un podcast con él. Yo justamente veía un video de una persona que era como que su mano derecha, por decir así, de Tony Robbins, que le seguía a todas partes. Y Tony Robbins da unos seminarios en una isla que cobra creo que 50,000, bueno, son miles y miles de dólares para estar con él. Entonces, claro, un psicólogo, ¿cuándo le hemos visto haciendo algo así? Nunca. Ya quisiera. Pero sin embargo, sabemos más de estas personas, más de estos coaches. Y claro, o sea, yo creo que también por el lado del marketing, obviamente no van a decir cosas malas. O sea, siempre se van a vender lo más bonito y van a vender como que las historias de éxito, pero nunca van a contar las cosas que salieron mal. Y claro, y eso van a tratar de esconderlo. Y eso es bastante interesante. Estaba recientemente leyendo un libro que se llama Everything de Mark Manson. Y tiene un capítulo entero dedicado a cómo crear tu propia religión. Y es como que obviamente lo hace como que a manera de sátira, pero está diciendo la verdad. O sea, cómo se forman las religiones de estas sectas, de estos cultos. Y hay una parte que dice, mira, o sea, ya tienes como que tu grupo de personas siguiéndote. Ya tienes como que un reconocimiento, la gente te admira, la gente te respeta. Si es que por ahí uno de tus seguidores empieza a rebelarse o dice que lo que tú dices no funciona, échale la culpa por no haberlo hecho bien. Y eso creo que es algo que muchos coaches o muchas sectas hacen. O sea, si es que no te funcionó, es que no lo hiciste bien. Es que no lo intentaste lo suficiente. Y ahí es justamente donde, al menos, yo he visto que muchos, incluso profesores, dicen, no, es que la resiliencia no siempre estará bien practicada. Porque incluso en esos casos, cuando le echan la culpa a las personas de que no lo hicieron bien, les van a pedir más resiliencia. Entonces, claro, ahí es un problema que hoy en día es muy... Podríamos decir que se manifiesta, la manifestación de estos problemas es muy notoria, pero no mucha gente sabe que es el resultado de esta manipulación que se tiene en estos cultos, en estas sectas, en estas religiones. Y justamente con esto quiero pasar a la siguiente pregunta. Y es que me he dado cuenta ya en el mundo académico, hay personas que se casan con su línea teórica, que no quieren ver afuera de estas líneas teóricas. Claro, ejemplo, el psicoanálisis. Pero me he dado cuenta que incluso aquí en redes sociales hay en todas las líneas teóricas. Tenemos conductistas, no es que el conductismo es lo único que hay y es lo único que debería haber. Lo mismo con la filosofía, que no, que el existencialismo es lo único que debería haber, que el estoicismo es lo único que debería haber. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en la sociedad? Y más que nada, en el lado académico, vemos que hay muchas personas que sobre todo se van con estas líneas de tendencia de izquierda. Entonces entramos a las humanidades en la universidad y vemos puro marxista, vemos puro gente siguiendo Foucault, a Deleuze, a Hegel, que claro, o sea, tendrán sus puntos válidos, algunas cosas que hay que aprender de ellos. Sin embargo, vemos este sesgo en el mundo académico. Entonces, esto se va a traducir a la sociedad porque después estas personas van a ir a la clínica, van a empezar a tratar a personas y van a transmitir estas ideologías a las personas que ya se vuelve como que una secta. En tu opinión, en tu experiencia, ¿qué impacto tendría esto ya en la sociedad a nivel cultural? Bueno, creo yo que cuando
tú no tienes abierta tu mente, ¿sí? Tú no puedes dedicarte al tema de la psicoterapia, porque realmente el terapeuta tiene que ser muy flexible, y eso es una de las habilidades que Corobella, ¿sí?, en una investigación que hizo en Proyecto Buenos Aires-Barcelona, había encontrado. O sea, los terapeutas más efectivos son aquellos que son más recursivos, ¿sí? Yo les he contado en clases, o sea, yo era lacaniano y el objeto A estaba acá y yo era un sujeto en falta, tachado todo el tiempo, pero la biología fue lo que me enseñó otra cosa. Lastimosamente conocí la biología y ya me vieron mal, ¿no? Porque yo me acuerdo, una profesora, mira lo que llegaba, ¿sí?, a decir que la neurona no existe, ¿sí?, o a decir que el Alzheimer es el nombre que ponen los neurólogos a la represión. Por Dios. O sea, ya llegar con esos sectarismos. Tampoco creía en la evolución. Entonces decía, la evolución no existe, yo no vengo del mono. Bueno, digamos, lo que pasa es que hay mucho sectarismo, y yo creo incluso que hay mucha estructuración psicótica en sujetos que a veces escogen una línea teórica y lo toman casi como el delirio en el tema la verdad. Como la verdad es esto. Y pasa mucho con los cognitivo-conductuales. Yo conozco muchos cognitivos conductuales que no quieren reconocer que al principio Albert Ellis y Aaron Beck estuvieron cercanos al psicoanálisis. Y no lo quieren reconocer ciertas cosas que en la formulación teórica, conceptos, dices, esto es esto que planteó el psicoanálisis, pero de otra forma, o sea, con otra palabra, ¿sí? Y el problema cuando tú tienes una mente tan cerrada es que no puedes escuchar al otro. Por eso te decía que nosotros tenemos esta cuestión de la flexibilidad que tienes que tener. Me parece que pasa lo mismo en filosofía, ¿sí? Parece también que pasa lo mismo con cualquier cuestión ideológica, porque el sujeto humano, como tiene pensamiento mágico, piensa que su pensamiento desde su estructuración narcisista, ¿sí?, es el único, y es el único válido, ¿sí? Y aquí lo conocemos muy bien, los sesgos, o lo que los psicoanalistas llaman los fantasmas. ¿Sí? Lacan habla de los fantasmas. Bueno, los sesgos, el cómo tú estructuras tu realidad. Porque una de las cosas que no se, y esto basado en la biología, ¿sí?, una de las cosas que no se dan cuenta es que el principio de la teoría de la mente es guardar sentido de coherencia y guardar lo que conocemos ipseidad, reconocerte como humano pensante, ¿sí? En este sentido, la red neural por defecto, ¿sí?, que es una red biológica, ¿sí?, que te da el sentido de coherencia con las experiencias que tienes. Entonces, de alguna manera, la mente estructura una realidad coherente para lo que ha venido trabajando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes algo que es disonante cognitivamente? Ya no lo aceptas. No, esto no es así. Entonces te genera rechazo, repulsión, ¿sí? Y bueno, biológicamente, gracias a Dios, eso está, ¿sí? Y digo gracias a Dios porque gracias a la biología de Diosito, como digo yo, ¿no? O sea, a nuestra biología, porque si no nosotros fuésemos una especie mucho más terrible. Porque por el sentido de la disonancia cognitiva no es que vas y matas a alguien que te cayó mal. Claro. Simplemente te resientes, haces otras cosas, pero ¿me entiendes? Porque eso es disonante, ¿sí? O aceptar, por ejemplo, ciertas cuestiones de maltrato contra los animales. Me es disonante, o sea, eso está mal. Por eso te digo, o sea, biológicamente eso está allí y eso es lo que nos permitió también, ¿sí?, el tema de la cultura. Yo estoy seguro que Freud, si estuviese hoy, estuviese estudiando neurociencias, ¿sí? Porque Freud era un científico y era un científico positivista. Era un científico que fue formado en el fisicalismo alemán, ¿sí? Tuvo de maestro a Helmholtz, ¿sí?, con toda esta cuestión de la traducción eléctrica, ¿sí?, del impulso nervioso. Entonces, digamos, mira, Freud era una mente curiosa y lastimosamente muchos seguidores lo tomaron casi como un tema de el padre, ¿sí? Como el tema de algo incluso que ya escapa, lo totémico, o sea, como el tema de no poder pensar por fuera de esas líneas, ¿sí? Y más bien yo creo que uno tiene que estudiar bien las otras líneas
incluso hasta para criticarlas. Eso es algo que yo me he dado cuenta, pero por lo que he estado siendo autodidacta. Y digo, bueno, ¿qué es el conocimiento? Y de cierta manera empiezo a estudiar y quiero aprender muchas cosas. Y para mí es el conocimiento. O sea, yo quiero estudiar y quiero aprender cosas. Yo no estoy viendo a ver quién lo dijo para ver si lo estudio o no. O sea, no importa si es alguien aquí quien podría decirse, yo no comparto las ideas, pero quiero saber qué es lo que dijo para, como dices, o sea, saber incluso cómo criticarlo, cómo refutar esas ideas. Y en redes sociales, al menos a mí con mi experiencia de las cosas que publico, o sea, muchas veces he visto muchas personas que quieren dar la contra solo como que por dar la contra, porque están casados con alguna idea, están casados con algunas cosas, y eso a la final les empieza a hacer daño, porque siento que no, al categorizarse, a encasillarse, a ponerse en una cajita, no les permite ver más allá. Y al menos yo, por ejemplo, yo sí llegué con un poquito de resistencia al psicoanálisis, porque yo en realidad sí lo estudié un poco, pero digo, por ejemplo, Freud. O sea, yo sé que uno de sus distintivos es que para él, una de las motivaciones primordiales era la sexualidad. La sexualidad, a partir de la sexualidad aparece todo. Y yo llegaba con un poco de resistencia porque yo, o sea, podría decir que por sentido común o por lo que yo había estudiado hasta ese momento, decía, ¿cómo pude haber dicho eso? O sea, hay muchísimas cosas más que van a determinar al ser humano. Somos multidimensionales, tenemos muchísimas cosas que nos motivan. ¿Por qué justamente tuvo que elegir solo la sexualidad? ¿Y por qué toda su teoría se basa solo en la sexualidad? Y mientras estudiaba Freud, me encontré con algo bastante interesante. Y es que Freud dijo que el inconsciente viene a ser como el tercer golpe al ego de la humanidad. El primero fue que no somos el centro del universo. Claro, demostramos que no todo gira alrededor de la Tierra. El segundo golpe es que no somos seres especiales, o sea, que no somos unos seres que a diferencia de los animales, o sea, que nos diferenciamos de alguna manera sobrenatural, sino que también sí venimos de una evolución. Y el tercer golpe, que es el que plantea Freud, es que no tenemos el control de nosotros mismos. Con el descubrimiento del inconsciente, nos damos cuenta que no somos los maestros de nuestra propia mente, porque hay muchas cosas que lo hacemos impulsivamente, instintivamente. Entonces, nos damos cuenta que no tenemos ni siquiera el control de nosotros mismos, que hay muchas cosas en el inconsciente que claro, o sea, no nos damos cuenta de ello, y hay muchas cosas que hacemos que están ahí en el inconsciente, que forma parte de nuestra identidad, y bueno, nos forman de esta manera. Hacemos muchas cosas que no sabemos ni por qué las hacemos, pero están ahí. Y esto me llama mucho la atención porque justamente Nietzsche aparece en el año más o menos a finales del siglo XIX diciendo que Dios ha muerto. Y claro, a lo que él se refería es que todos estos valores morales, lo que nos une como humanidad, como cultura, todos estos valores están acabando. Y algo que me llama mucho la atención y que, claro, me parece que es un pensador increíble, fue un pensador increíble, es que él sabía lo que iba a pasar después de que se cae todo esto. Y es que vamos a entrar en la desesperanza, vamos a entrar en el nihilismo. O sea, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos valores morales. Y justamente esto quería preguntarte tu opinión, porque muchas personas hoy en día es como que dicen, bueno, yo, o sea, ya tal vez me salgo de la religión y quiero promover mis propios valores, yo voy a crear mi propia religión, entre comillas. Pero tomando en cuenta esto de Freud, que dice, ok, tenemos el inconsciente y no somos ni siquiera maestros de nosotros mismos. ¿Cuál es tu experiencia en base a estas personas que tal vez sí están separadas de la religión, pero quieren formar sus propios valores morales y quieren decir, esta es mi verdad, esta es la verdad? Tendríamos 7,000 millones de verdades y 7,000 millones de religiones, porque a la final la construcción es una construcción propia, es una construcción de pensamiento. Cualquier sistema religioso tiene eso. Ahora, ¿qué es lo que estructura la sociedad? Y ahí sí le doy totalmente la razón al tema Freud, y cuando él habla en el malestar en la cultura. Al menos la cultura está como para respaldar esos malestares o generar esos malestares, ¿sí? Pero que evitan el conflicto, digamos, de esta cuestión de yo voy por mi egoísmo a no adaptarme a esto y vas por la vida y generarías un caos, ¿sí? Justamente el tema de lo moral, yo por eso creo que, yo me acuerdo
en algún momento, como te decía, estudiando el tema de Lacan, ¿sí? Cuando planteaba Charles Melmond el tema de la caída del nombre del padre, que es justamente un poco la interpretación de Nietzsche, ¿sí? Es la interpretación de Nietzsche, o sea, la caída de esta cuestión. Nietzsche hablaba mucho del tema del cambio de la moral por la ética, pero para llegar a la ética tú tienes que ya ser una persona que de alguna manera puedes estructurarte en sociedad. O sea, no es un sujeto que va a estructurarse solito, se estructura en sociedad, pero tiene una elección, porque la ética es esa cuestión de la elección, ¿sí? Más allá del bien y del mal, ¿sí? Entonces, justamente yo creo que lo que ocurre hoy en la sociedad es que se está desestructurando, ¿sí? Desestructurando a tal punto que, como te decía, ya con esto que hablaba Melmond de la caída del nombre del padre, justamente lo que ocurre es que ya o te queda el nihilismo o te queda el hedonismo, pero el hedonismo vacío absolutamente de sentido, ¿sí? Y qué es lo que te estructura a ti como individuo, ¿sí? O qué es lo que te estructura como sujeto, para utilizar individuo para los cognitivos y sujeto para los psicoanalistas, para que no se resientan, ¿ya? Pero si tú te pones a pensar un poco esto, nuestra propia estructura biológica nos permite tener a nosotros una cuestión de moralidad, porque si no estaríamos hablando de que gracias al tema narcisista, estructuración narcisista de la personalidad, ¿sí? Nosotros estaríamos hablando de que seríamos 7,000 millones de psicópatas. Porque la capacidad de engaño táctico la tenemos todos los sujetos humanos. Si estamos bien estructurados biológicamente y toda la cuestión. Si se formó bien las conexiones del órbito frontal, todos tenemos capacidad de engaño táctico. ¿Sí? Pero nos viene ese sentimiento de culpa cuando hacemos algo, no está adecuado esto. ¿Entiendes? O sea, pero desde esa misma formación, la cultura protege a los sujetos, ¿sí? De no pasar tu propiedad, de no pasar mi propiedad, ¿sí? De yo respetar tu libertad y tú respetar la mía. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos sujetos ahora? Tratan de imponerte su lógica y tratar de hacerte vivir esa lógica y normalizar esa lógica. Y estamos viendo unas cosas terribles actualmente. Entonces, las culturas que van a sobrevivir van a ser las culturas más neuróticas, como el mismo Freud decía, ¿sí? Porque son las donde está la ley. Y donde está la ley es donde podemos convivir. Donde no hay ley, tenemos anarquía. Y la anarquía, sin una perspectiva, te lleva al caos, ¿sí? Entonces yo creo que formas de autogobernarse, formas de gobierno, son necesarias, ¿sí? Ya los mismos griegos planteaban esto. En las polis podían vivir 10,000 individuos. No podían vivir más de 10,000 individuos porque era fácil controlar y ponerse de acuerdo y hablar, pero era el diálogo. ¿Qué vemos ahora? Imposición, ¿sí? Y saltarte la ley. Eso va a desestructurar. Entonces, las sociedades que van a sobrevivir son las más estructuradas. Sí, justamente para... volviendo a la pregunta anterior, o sea, tenemos como que estos sectarismos en las universidades. Vemos que hay muchos seguidores de ciertas líneas teóricas, de ciertas escuelas filosóficas. Y, o sea, a veces agradezco que haya oposición, porque digo, chuta, si no hubiera esta oposición de una persona que le diga, oye, basta, sí sería un caos, o sea, sí sería este autoritarismo que también lo dijo Nietzsche y también creo que lo dijo Dostoyevsky, o sea, cuando carecemos de sentido va a haber este autoritarismo, este hedonismo, este nihilismo. Y es importante que haya esta oposición, porque hay que frenarles a estas personas, porque si no, es como que ahí es una pendiente resbaladiza y después tenemos todo lo que pasó en Alemania y bueno, tantas cosas que sucedieron. Y sí, o sea, de cierta manera, digo, una de las cosas que aprendí del psicoanálisis es justamente este tema de la cultura. Y claro, lo que se pasan repitiendo los psicoanalistas es que el otro es el que nos determina a nosotros como seres. O sea, todo lo que somos nosotros está determinado por el otro. Y o sea, de cierta manera digo, o sea, qué bueno tener esta perspectiva del psicoanálisis tomando en cuenta todo el externo. Y esto es justamente una de las cosas que me he dado cuenta ya ahorita en mi transcurso estudiando psicología. Y es como que siento como que tenemos dos bandos. El bando que se enfoca en lo exterior,
cómo nos afecta el exterior y el bando que se enfoque en cómo nos afectamos nosotros mismos, o sea, qué es lo que hay dentro de nosotros. Y esto me parece como que ¿cómo puede ser? Un contraste bastante interesante. El problema es que, claro, muchos se enfocan solamente en lo externo, otros solamente en lo interno, y muy pocas personas es como que tratan de unir estas dos y tratar de enfocarse en las dos. Realmente he visto muy pocas personas que se enfocan en unir las dos cosas. Y, y sin embargo, tenemos como que todas estas distintas perspectivas y tratamos de llegar a una descripción de lo que es la salud mental, o sea, de lo que es el verdadero bienestar. Y para cada persona, para cada terapista, este concepto de salud mental va a ser distinto. En tu experiencia, ¿cómo definirías esta salud mental o cómo se logra esta salud mental? Mira, yo voy a contar una experiencia. Yo tuve dentro de mi formación unos cursos con Bessel van der Kolk, que es uno de los autores que más sabe del trauma, del post-trauma. Y realmente lo que aprendí de esto es que no es ni lo externo ni lo interno, es una cuestión como seres biológicos. Nosotros estamos recibiendo información del exterior y está cambiando nuestro cuerpo y están cambiando nuestras neuronas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto, yo tengo una masa biológica que está respondiendo al ambiente y el concepto más ligado al tema de poder entender bien es el concepto de epigenética, ¿sí? Es decir, el ambiente moldeando la expresión genética, ¿sí? Somos seres biológicos que podemos en algún momento variar. Por eso yo te decía, cómo afecta nuestro cuerpo también a la forma en la que pensamos. En los pacientes depresivos hay una baja del metabolismo neuronal en el lóbulo frontal, por ejemplo, y los hace determinar, a ver, no es un factor externo, puede tener un detonante externo, ¿sí? Pero también hay depresiones que se comportan desde una baja del metabolismo y no pasó nada externo, ¿sí? Hay muchos casos documentados de sujetos que se acuestan bien y amanecen con una depresión sin que les haya pasado nada. Entonces, esto de separar o lo externo, solo lo social, solo la cultura, está también desconociéndonos a nosotros como sujetos que tienen una biología, ¿sí? O al revés, decir que todo es biológico, ¿sí? Porque nosotros vamos captando. La plasticidad neuronal hoy se sabe, ¿sí?, que está hasta el fin de nuestros días. Por eso tenemos capacidad de aprender. Y cuando yo hablo de plasticidad neuronal, estoy hablando de procesos biológicos muy complejos, segundos, terceros mensajeros, información en el núcleo, ¿sí? Estoy hablando de que los sujetos tenemos la capacidad de aprendizaje. Y esto le valió a Eric Kandel el premio Nobel, ¿sí? Que él dice, yo no entiendo, reconoce mucho el tema del psicoanálisis, dice, es una cuestión interesante, porque sí, admiraba mucho el tema de la teoría freudiana, sobre todo, ¿sí? Y Eric Kandel quería ser psicoanalista y es el único psiquiatra que ha ganado un premio Nobel, ¿sí?, en el año 2000. Pero Eric Kandel plantea que, dice, y el cognitivismo tampoco está tan mal. ¿Por qué están tan opuestos estos dos? Y él tiene un texto que es bellísimo, que es Psiquiatría, ¿sí?, Psicoanálisis y la nueva biología de la mente, donde él habla de que, o sea, es absurdo tratar, perdón, señor Descartes, ¿sí?, pero es absurdo dividir cuerpo, ¿sí?, y una cuestión de alma. Porque a la final, más bien por eso Antonio Damasio, ¿sí?, tiene este texto En busca de Spinoza, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que vivimos en un cuerpo, se ve afectado por las cosas que pasan externamente, pero internamente también. O sea, dividir en la nueva psicología o con las neurociencias, vemos que eso es absurdo, ¿sí? Sí, eso es justamente lo que estaba pensando, porque digo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo ya estaba como que externamente ya viendo todo lo que estaba mal en mi exterior, pero después me enfoqué internamente. Y claro, y ya después fue como que hice una síntesis de todo lo que había pasado y dije, no, o sea, fue una mezcla de todo. Y bueno, ya después empiezo a estudiar neurociencia yo también de manera autodidacta antes de estudiar psicología ya formalmente. Y claro, y me encuentro con esto de la plasticidad cerebral. Y esto es algo que también me he dado cuenta que no, o sea, que no se conoce comúnmente. Esto no es algo que se haya difundido, no está muy bien difundido en la sociedad. Y es que una vez vi un video, me acuerdo que me impresionó mucho porque decía, el cerebro de cómo te despertaste es distinto a cómo te vas a dormir en la noche. O sea, cambió, en el transcurso del día cambió. Hubieron
conexiones neuronales que se perdieron, otras que se conectaron y que está cambiando. O sea, literalmente cómo te despiertas y cómo te vas a dormir eres una persona totalmente distinta. Y claro, hasta ahí ya se pone una discusión media filosófica, o sea, ¿qué somos? ¿Qué es el ser? Porque si todo el tiempo estamos cambiando. Y esto es algo que me llamó mucho la atención justamente en unas clases de psicopatología, es incluso cómo cambian las estructuras, o sea, de una manera considerable que ya se pueden ver en las resonancias magnéticas, por ejemplo, la amígdala. Cuando estamos con un constante miedo, cuando estamos con una constante ansiedad, podemos ver en las resonancias magnéticas que la amígdala crece el tamaño. Y esto, claro, esto es algo que no muchas personas conocen, que incluso que he visto que hay muchas personas que muestran resistencia en mis comentarios, que dicen, no, esto, ¿qué es eso de la plasticidad? ¿Cómo el cerebro va a estar cambiando? ¿Que es un órgano como cualquier otro? Pero sin embargo vemos que hay evidencia que muchas áreas podemos cambiarlas con nuestra actividad. Y claro, ahí está justamente esta interacción entre lo externo, lo interno, la epigenética. Pero en tu experiencia, o sea, estos cambios cerebrales, o sea, ¿qué tanto nos afectan realmente? ¿Cómo pueden cambiar nuestra vida? ¿Cómo, o sea, nuestra psicología, qué tanto nos afectan? Mira, qué interesante pregunta ligado a esto, porque mientras estamos charlando aquí, tu cerebro y el mío están cambiando. Tu cerebro y el mío, el citoesqueleto está montando, desmontando, ¿sí? Entonces todas estas proteínas, la tubulina, ¿sí? Está haciendo que el citoesqueleto por allí genere una conexión con otro grupo neuronal, ¿sí? Como yo les explicaba en clases, con las redes divergentes, convergentes, reverberantes, paralelo después de la descarga. O sea, todos estos procesos biológicos que sostienen la plasticidad neuronal implican aprendizaje. Y lo que yo te decía, o sea, para aprender, nosotros no son cuestiones momentáneas, son cuestiones en las que hay intercambio de información, ¿sí? Y tenemos un intercambio de información, como les decía, por eso el procesamiento inconsciente existe, y es lo que descubrió Ingvar por allá en los 80, ¿sí? Cuando empiezan a trabajar un grupo de neurocientíficos para ver cómo el sujeto humano estructuraba memorias de futuro a partir de memorias pasadas. Sí, o sea, de memorias que el sujeto había tenido años antes, ¿sí? En su adolescencia. Y bueno, estructuraban ciertas cosas, pero tienes la posibilidad de cambiar, ¿sí? Y esto es lo importante. Si no, ¿qué hacemos los psicólogos? ¿Sí? Si una persona no tiene esa posibilidad de cambiar, o sea, estás determinado. Y Boris Cyrulnik, que lo mencioné, él dice, una infancia infeliz no determina una vida infeliz. Y es interesante esto, porque esa posibilidad, mira que Boris Cyrulnik, los que conocen la historia de Boris Cyrulnik, él es un sobreviviente de los campos de concentración. Y él incluso dentro de eso tiene un texto donde habla de esto, en donde él menciona un recuerdo de que el que lo salva de una de estas redadas de los nazis es un soldado alemán. Tal vez es un recuerdo falso, pero que le devuelva él se pregunta si es que es verdadero o no, él mismo se pregunta. Pero él dice, tal vez eso me devolvió la fe en la humanidad, ¿sí? Y la posibilidad de cambiar o de aprender es algo que nosotros lo tenemos todo el tiempo. Entonces, es cierto, vamos cambiando. ¿Qué tan biológica? Es biológico, porque las neuronas son móviles, tienen movimiento amoeboide. ¿Sí? Ahí pueden buscar ustedes las investigaciones de Hugo Crost, ahí pueden verlo armando y desarmándose a las neuronas. Entonces, digamos, no es un órgano y todos los órganos cambian. La piel también tiene un proceso de cambio, ¿sí? Entonces no tenemos la misma piel 21 días después, o sea, ¿sí? Nuestro cuerpo va cambiando, es un principio biológico. Claro, hasta la mitocondria, que es la unidad fundamental, está cambiando. Supuesto, está cambiando. Se mueren, reemplazan. Ajá. Claro, y eso es algo que también siempre estoy como que tratando de relacionar con la psicología, el tema de la nutrición, porque incluso lo que comemos nos está cambiando. O sea, yo al menos digo, bueno, ya, llegué a mi peso ideal, ya dejé de ser obeso y llegué a mi peso ideal y fue como que, ¿y ahora qué? Y ahí dije, bueno, veámoslo por un lado más funcional. Y una de las cosas que más me interesan es que mi cerebro funcione bien, empecé a cuidar mi cerebro. Y me puse a estudiar a ver qué alimentos cuidan mi cerebro. Y claro, me entero del omega 3. De las grasas, de las cetonas, de la glucosa, de cómo funciona el cerebro y todo eso. Y claro, me empiezo a dar cuenta de que hay ciertas comidas, de que hay ciertos componentes, ciertos aminoácidos que van a empezar a mejorar el funcionamiento cognitivo.
Y esto también es algo que me cambió la vida porque yo sigo una dieta, específicamente la dieta cetogénica, pero la sigo por temporadas. Y me doy cuenta que cuando estoy en esta temporada de la dieta cetogénica, realmente mi cerebro funciona muy bien. Y claro, yo siempre me trato de cuestionar, ¿es placebo? O realmente la dieta tiene un efecto, pero me doy cuenta que realmente tiene un efecto en cómo pienso. Entonces realmente es una combinación de todo, de todo. Y, o sea, es el ejercicio, es la dieta, es nuestro entorno, somos nosotros mismos, nuestra autoevaluación, nuestro autoconcepto, tantas cosas. Y en medio de todo eso está el cerebro ahí modulando. Y está, a ver, esto conecto, esto no conecto, esto desaparece, esto aparece. Y justamente yo cuando estaba estudiando neurociencia me encuentro con esta teoría de Donald Heff, que dice, claro, las neuronas mientras más se estén conectando, más se van a fortalecer. Y si es que no se están utilizando, a empezar a debilitarse estas conexiones neuronales, que es el concepto básico de neuroplasticidad, básicamente. Pero claro, cuando estamos repitiendo y repitiendo un pensamiento o una actividad, estas conexiones se van a fortalecer tanto que va a ser difícil después romperlas. Y eso me imagino que son los conductistas los que se empiezan a especializar en tratar de romper esos patrones, de crear nuevos patrones para que estos ya se debiliten. Y esto es algo que justamente es algo que ha estado en toda la historia de la humanidad y que tal vez no se ha abordado desde esta perspectiva. Y es el tema, por ejemplo, de los tiranos. Un tirano está como que con estas ideas de que no, es que esta es la verdad, es que esto es lo que debe ser. Me imagino que su cerebro está conectado de cierta manera que llega a ser un delirio, donde ya cree que esta es la verdad y esta es la única forma de gobernar y que empiezan a tener como que estas actitudes manipuladoras que pueden convencer a masas y que desde la psicología los tenemos bien claros. O sea, sabemos estos patrones de comportamiento que nos permiten reconocer a una persona que quiere volverse un autoritario. Pero desde tu experiencia, ¿cómo podrías comentarnos, cómo podrías explicar estos comportamientos de un tirano? ¿Cómo podemos reconocer a un tirano, una persona que tiene este comportamiento ya un poco conflictivo? Mira, lastimosamente, voy a decir algo que tal vez no cae bien. Necesitamos a los tiranos dentro de la estructuración de lo humano. Porque el tirano muchas veces te muestra por dónde ir bajo esa verdad. El problema es que muchos tiranos de base son psicópatas. ¿Sí? Y el psicópata puede ser funcional. No confundamos psicopatía con esto que nos ha mostrado Hollywood del asesino en serie. ¿Sí? Podemos tener un psicópata que es súper agradable, buenas maneras, ¿sí? Un tipo inteligente, que hasta se vende bien, como que le interesan los demás. ¿Sí? Muchos políticos caen en esta descripción. ¿Sí? Pero al final de cuentas, cuando es de sentir empatía, no la sienten. ¿Sí? No le importa cuántos niños mueren, son buenos para esta cuestión. Pero también muchos son tiranos en las redes sociales. Hablemos de las redes sociales. ¿No estamos viviendo una cultura de la cancelación, Sef? Todo el tiempo. Estamos determinando como la policía, la Gestapo más o menos. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Parecemos, Stalin hacía lo mismo. Esta obra así para el soviético, el ballet soviético se baila así, ¿sí? O se hace esto. O sea, los tiranos se comportan de esa forma, ¿sí? Dictaminan lo que el otro tiene. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto nosotros también tenemos de tiranos? Si dictaminamos las reglas de cómo vivir al otro. A ver, una cosa es, bueno, evitar el tema de ser violento, porque la violencia es la necesidad, ¿sí? De destruir al otro, ¿sí? Pero de una forma consciente. Ahora, yo puedo ser agresivo. La agresión es muy distinta. La agresión es, alguien me ataca, por ahí yo estoy haciendo un recurso defensivo. No tengo la intención de dañar al otro. El tirano quiere dañar al otro. El tirano utiliza un recurso violento, ¿sí? Y el recurso violento es decir, entonces no eres vegano. No eres vegano, entonces no eres de mi grupo de amigos. No, yo no puedo, ¿me entiendes? O sea, a este sectarismo, o sea, yo te determino cómo tienes que vivir, ¿sí? Vi una cosa ridícula hace un par meses que una chica había adoptado un animalito que es carnívoro, ¿sí? Y lo hizo vegetariano al pobre, y el pobre animalito murió. O sea, imponer incluso esa lógica a los animales. ¿No te da algo de delirio eso? ¿Sí? Por algo a un león no le vamos a dar brócoli. Se va a morir el león.
¿sí? Ese organismo biológico no está preparado para eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué somos policía del otro? ¿Por qué somos el tirano del otro? Porque nos tiranizamos a nosotros mismos, no podemos reconocer esa cuestión. El problema es cuando el tirano tiene estructuración psicópata, ¿sí? Y si ese también tiene algo de lado a lo psicótico, créeme, tenemos los ejemplos como los que vimos en la Alemania nazi, ¿sí? A mí, bueno, esta pregunta nace por una frase que leí de Jordan Peterson que me gustó mucho, que dice, si no estás involucrado políticamente, entonces estás a merced de aquellos que lo están. Y claro, o sea, me pongo a pensar en las personas que ahorita están al poder. Y vemos tanto, incluso en redes sociales, como tenemos estos dos bandos ya muy diferenciados, muy opuestos, como estamos tan separados, como ahí está, nos volvemos enemigo del otro y aparecen estos policías de la moral. Y esto es algo que yo en mis videos siempre trato de estar al margen porque no quiero tomar una posición moralista. O sea, yo no quiero decir esto está bien y esto está mal. O sea, yo quiero que la gente saque sus propias conclusiones y que puedan decidir por cada uno tomar su propia postura. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es, digo, tomar estas posiciones moralistas a ciertas personas es como que les da esta sensación de grandeza. Porque dicen, no, es que yo al decir que eso está mal, soy mejor. Pero en el gran esquema de las cosas no está haciendo nada. O sea, apuntar dedos y decir, esto está mal, por lo tanto yo estoy bien. Realmente es un delirio. Realmente no aportas nada, no cambias nada, pero te sientes bien por 5 minutos. Y es la cultura de la cancelación, que es básicamente eso. Apuntar dedos y con eso ya hice mi labor moral. Sin embargo, este tema de la moralidad es un tema filosófico y psicológico bastante complejo, porque sí, es justamente lo que dijo Nietzsche, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No es algo subjetivo. No es algo que realmente cada uno debería describirlo. Pero claro, como comentas, sería todo un caos el hecho de que cada persona escoja su propia moral, su propia ética, porque tendríamos 7 billones de opiniones distintas. Justo aquí es algo que quiero abordar, que es algo que me interesa a mí bastante. O sea, yo no soy creyente, o sea, cristiano, yo no creo en el Dios que está ahí en el cielo, barbón. Pero de cierta manera me llama mucho la atención lo que decía Jung. Y muchas cosas de los que dicen los religiosos, pero religiosos que han estudiado y que realmente dan una interpretación de la Biblia un poco más profunda. Y es que tenemos estos valores morales trascendentales que nos dio una divinidad, que nos dio algo más grande que nosotros. Y que al menos en mi experiencia también y de lo que he estado estudiando y leyendo es que he visto muchos estudios que las personas más felices o las que sienten mayor bienestar o que están tranquilos consigo mismos son las personas que tienen esta creencia en algo más grande que uno mismo. Poder ser un Dios, poder ser la naturaleza, poder ser la ciencia, no sé, la metafísica. Pero siempre tenemos como que esta idea de que hay algo más grande que nosotros, que hay algo afuera, o sea, afuera de nuestros sentidos, que es más grande que nosotros, que es más perfecto, podría decirlo así, que es algo supernatural. Y que esta creencia o que esta forma trascendental o estas ideas trascendentales nos ayudan a formar nuestra moral, nos ayudan a determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero al ser algo más grande que nosotros, ¿cómo lo abordamos desde la psicología? ¿Cómo explicamos esto desde la psicología? ¿Cómo cada uno puede desarrollar estas ideas para que tenga este bienestar y aparte un sentido moral? Qué pregunta más difícil de responder, porque cada uno tiene una relación con su sistema de creencias, ¿no? Y lo que dices es cierto. Mira, desde nuestra propia biología, cosas interesantes, incluso por eso Crick, ¿sí?, investigó una zona que se la conoce desde los tiempos de Vesalio, ¿sí?, este gran anatomista del Renacimiento, que hablaba de la zona del claustro o el claustrum. Y esa zona es una zona interesante porque es una zona que está conectada desde el nacimiento. Y es una zona que cuando alguien piensa en el tema de creencias, Dios, la ciencia, porque la ciencia es un sistema de creencias, ¿sí? No es que es perfecta, ¿sí? Justamente por eso es la ciencia, ¿sí? A sí mismo se va modificando, ¿sí? Se activa esta zona. Entonces, el sujeto humano es un sujeto que se pregunta por su existencia, ¿sí? Se pregunta por su mañana, se pregunta por si hay trascendencia, ¿sí?
Y uno de los castigos más grandes que existía en la Edad Media cuando te castigaban era la ignominia, o sea, que borren tu nombre, ¿sí? La ignominia, o sea, mira, es no trascender para nadie, ¿sí? Que no se te vuelva a mencionar. Esta pregunta nos lleva a nosotros a entender que tal vez somos recordados por los otros, por las otras personas, por los otros sujetos, ¿sí? Y cuando Nietzsche habla en el texto La genealogía de la moral, él habla, la primera mentira es que la verdad existe, ¿sí? Entonces construimos una serie de relaciones, pero creemos en algo, necesitamos creer en algo, ¿sí? Y ese creer en algo, bueno, lo que tú quieras, lo que sea, ¿sí? Que el sistema de creencias es algo que, sí, lo que dices es cierto. Hay muchas investigaciones que dicen cómo son más felices aquellas personas que creen en algo superior a las que no, ¿sí? Tal vez porque empiezan a caer en esto del vacío. Y justamente el vacío, como recordábamos en alguna clase, el vacío es parte de esa cuestión de la posición depresiva existencial, ¿sí? ¿Con qué lo llenas al vacío? Puede ser llenado el vacío. En cambio, cuando tú tienes... Por eso Freud incluso, bueno, tú sabes, Freud era ateo, ¿sí? Pero Freud, en el malestar en la cultura, él dice, la religión nos permite tener un sentimiento oceánico, ¿sí? Tener un sentimiento oceánico que nos lleva a nosotros a creernos parte de una cuestión, de un plan universal, de alguna cosa. Nos sostiene, dice Freud. Es parte de las neurosis, bueno, pero está biológicamente, o sea, es algo que nos preguntamos hasta el sujeto más ateo. ¿Qué va a pasar con mañana? ¿Sí? La ciencia va a descubrir esto, vamos a tener, ahora que están las inteligencias artificiales, los robots, nos van a reemplazar, entonces que viene una nueva humanidad. Nos estamos preguntando, mira, y eso ya es trascendencia. Claro, y eso es lo interesante de Freud. Bueno, él me parece que se cría siendo judío y le permite tener esta perspectiva de la religión y tantas de cómo afecta esto al ser humano. Y claro, a mí eso es a mí lo que me parece atractivo de la religión. O sea, yo, por ejemplo, voy a misa cada cierto tiempo. O sea, y no porque sea creyente, sino porque el evangelio me parece algo increíble y me gusta tener esta perspectiva desde una imagen trascendente, desde una figura divina. Porque digo, bueno, si es que esto ha sobrevivido tantos años, se está ahí desde hace cuántos miles de años, debe ser por alguna buena razón. Y claro, yo me puse a estudiar la Biblia, me puse a estudiar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y me encuentro con muchas cosas que coinciden con otras culturas, con otras religiones, y que al final del día, digo, apuntan a lo mismo, metafóricamente tratan de decir exactamente lo mismo. Por ejemplo, una de las historias que a mí, de mis favoritas, es el diluvio. Porque digo, desde una perspectiva psicológica, si es que tratamos de interpretarla, como que para hacerlo de una manera que no tenga nada que ver con la religión. Digo, el diluvio son las adversidades de la vida. O sea, tenemos al Dios diciéndonos, mira, yo no te voy a salvar. Si es que tú no empiezas ahorita a construir tu arca, te vas a ahogar con todo el mundo. O sea, y el mundo se va a acabar. Entonces, a mí me gusta mucho esa historia porque es, a ver, ¿en qué momento empezamos a construir esa arca? ¿Cómo vamos a construir esa arca? O sea, metafóricamente, que yo lo interpreto como que esta es justamente lo que decía Marco Aurelio, como que esta ciudadela interior, como una fortaleza interna de nuestra mente. ¿Cuándo construimos esa arca? Y también algo que es muy importante que está en la Biblia y es a quién vas a subir a esta arca. ¿Cuál va a ser tu círculo de apoyo? Porque van a ser muy poquitas personas. En el caso de Noé era como que su esposa, sus hijos y los animalitos. Pero me gusta mucho esa historia porque podemos interpretarla desde una perspectiva psicológica que nos va a dar mucho sentido en la vida y que nos va a ayudar a prepararnos de esas adversidades. Y claro, cada uno se va a preparar de manera distinta y va a saber cómo construir su arca, va a poder identificar el diluvio y varios diluvios, porque todos tenemos como que muchas experiencias a lo largo de nuestra vida que nos van a marcar como personas y nos van a cambiar. La pregunta es qué tan bien preparados vamos a estar. Y eso es algo que me critican a mí mucho en mis videos porque es justamente una de las prácticas estoicas, es que el golpe de la adversidad es más débil cuando estás preparado para ello. Y esto lo relaciono mucho con el diluvio, porque digo, ok, el Dios mismo me está diciendo, oye, va a llegar el diluvio, yo no te voy a salvar, o sea, ahí verás tú cómo haces. Entonces yo, ¿cómo me preparo?
Es fortaleciendo mi mente, es tratando de establecer mis valores morales que estén mejor alineados con la sociedad para que me permitan vivir en sociedad, para no estar en delirio. Son muchísimas cosas. Son un montón de cosas, porque estar consciente de todo esto a veces se vuelve como que algo, es justamente lo que me critican, me dicen, oye, vives en ansiedad, porque todo el tiempo estás paranoico de ver de qué va a pasar y qué es, pero en realidad no. O sea, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo una manera bastante tranquila, incluso disfruto hacer todo esto, me encanta estar como que estudiando, fortaleciendo mi mente, pero estoy muy consciente que todas las personas van a construir su arca, se van a preparar para el diluvio de manera distinta. Unos lo harán con la ciencia, otros lo harán, no sé, hablando con sus seres queridos, otros lo harán, no sé, en terapia, de diferentes maneras. Pero en tu experiencia clínica, ¿cómo describirías, cuál sería como que una de las maneras más eficaz o más eficiente para prepararse para las adversidades? ¿Qué le recomendarías a una persona que tal vez está sufriendo, que no sabe cómo enfrentar el vacío, que no sabe cómo enfrentar el mundo, no sabe cómo enfrentar a su propia familia, a su propio ser? ¿Cómo describirías esta manera para prepararse para la vida? ¿Cuál sería una de las maneras más eficientes? Mira, aquí escuchándote, Sef, tengo algunas cuestiones que me surgen en este momento. Por un lado, entender esto lo han estudiado los etnopsiquiatras, que han estudiado como de qué forma el sujeto humano evolucionó. El sapiens, parece que la ansiedad, la anticipación ansiosa, al sapiens le permitió tener una supervivencia efectiva. Y lo voy a explicar aquí en las cuevas de Altamira. Ustedes pueden ver cómo los grupos humanos empiezan a crear el arte. Mira, la creación del arte nace de esto, en este sistema de creencias, justo lo que hablábamos, ¿sí? Al mamut al que lo iban a cazar, la mano, ¿sí? Porque sabían que es peligroso, pero muchos estudiosos de este tema saben que esos grupos era como, a ver, estamos anticipando escenario para que los otros que vienen a la casa también aprendan. Era un recurso no solo mágico, del pensamiento mágico tipo Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Sino era una creación de escenarios, digamos, en algo pictórico, donde dos acá, ¿sí? Porque así lo mareamos un poquito al mamut. Y dos por acá y dos por acá, y haciendo ruidos, y tú ves, o sea, son diferentes posiciones en el tema de la casa, ¿ya? ¿Quién creó eso? Un escenario de un ansioso. El escenario de un ansioso puede crear escenarios catastróficos, y en muchas ahí en la cueva de Altamira, si te le pones acá enfrente, sale volando un humano. Entonces, ¿me entiendes? El escenario de un ansioso pudo anticipar peligros. El problema es que antes desgastábamos por el tema, teníamos mayor actividad física y dormíamos mejor porque no había electricidad, el fueguito se apagaba y tenías que dormir. Como somos animales con ritmo circadiano, ¿sí? Tenemos que dormir adecuadamente. Pero ahora con el tema de la luz eléctrica y eso, ya nuestra calidad de sueño se ha ido al, ¿sí? Bueno, que el ansioso pueda reconocer qué escenarios son realistas, ¿sí? Primero identificar la naturaleza de sus pensamientos ansiosos, ¿sí? Ese sería la primera. Y cuando ya esos pensamientos ansiosos lo desbordan, es el momento de buscar ayuda. Porque no podemos vivir también todo el tiempo creando escenarios negativos, ¿sí? Porque sí tenemos un sesgo, y esto es un sesgo humano, y esto tenemos que reconocerlo. Los sujetos humanos, los individuos humanos, damos mucho más valor a las noticias negativas. Damos mucho más valor, ¿sí? Y es como que algo de esa cuestión morbo se despierta con las noticias negativas. Cuando vemos positivas, por eso los noticieros ya saben eso. Te pasan una tal vez ahí, ganó el premio tal. No, pero esto fue tan negativo, ¿sí? Y la mayoría de noticias está enfocada en eso, en lo negativo, ¿sí? Por lo tanto, uno también tiene que cuidar su salud mental con lo que consume. Y en eso tienes razón. Tú le estás dando conocimiento. La curiosidad no es mala, siempre y cuando sea bien llevada y no te torture. Porque nuestra salud mental también la construimos con lo que nosotros alimentamos a nuestra cabeza. ¿Sí? Sí, porque somos sujetos que vamos a estar en esta teoría de la mente y por las neuronas en espejo empatizando sobre situaciones que están pasando. ¿Sí?
Si tú ves tal vez algún video donde están generando algún proceso de decapitación a alguien, te vas a sentir pésimo y vas a estar con esa imagen todo el tiempo, ¿sí? Al menos que seas medio psicopatón, y ahí ya se va a otro lado, ¿sí? Pero mira cómo podemos hacer muchas cosas para cuidarnos. El ejercicio, lo que tú decías, ¿sí? O también consumir cierto tipo de música. No nos damos cuenta que la música es tan importante, ¿sí? Porque la música nos hace cambiar de ánimos. Yo tengo un tío que es director de orquesta en Tchaikovsky, en Moscú, ¿sí? Y él habla de los efectos de esta cuestión de la música sobre el cerebro. Perdón por interrumpir esta parte de la conversación, pero desafortunadamente tuvimos un inconveniente técnico y tuvimos que hacer una pausa breve. De todas maneras, creo que es un buen momento para decir que si te ha parecido interesante o valiosa la información hasta este momento, sería de gran ayuda si compartieras o le dieras like al video. De esta manera nos estarías apoyando para traer más contenido como este. Bueno, de vuelta a la conversación. Bueno, entonces para el tema de la adversidad, sí, yo creo que el tema de la ansiedad lo vemos como que con mala cara, es como que ansioso, la ansiedad es mal y todo, pero en realidad es un proceso adaptativo que nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces la adversidad sí es un arma de doble filo, nos ayuda o nos hace daño, pero nos permite sobrevivir. Y eso es lo que también a mí a veces me cuesta explicar en mis videos, porque sí, mis videos duran 1 minuto y no voy a explicar como que toda la línea la teoría psicológica. Pero ¿qué más, qué otra perspectiva puedes dar a esto de enfrentar la adversidad? ¿Qué más nos puede ayudar para enfrentarlo valientemente o que no nos afecte tanto? Sabes que hay muchas investigaciones que te dicen que el estar conectado con lo que te pasa, y más o menos en esto se basan incluso las terapias que se conocen como de aceptación y compromiso, ¿sí? Como un poco la cuestión es cambiar lo que puedes cambiar y aceptar lo que no puedes cambiar. O sea, más o menos lo que está en tu locus de control y lo que no está en tu locus de control. No puedes cambiar, por ejemplo, la realidad de tu país si tiene una situación de violencia. O sea, esa cuestión es estructural de otro lado y no puedes hacer nada contra eso, ¿sí? O sea, tal vez tener pautas de cuidado te ayuden a estar más tranquilo y ese tipo de cosas. Por eso lo que tú mencionaste anteriormente, Sef, el tema de poder anticipar un escenario no está mal. Ahora, que ese escenario no se te convierta en tu infierno, ¿sí? Más o menos estamos aquí hablando lo que decía Heráclito, no puedes vivir ese infierno del otro, ¿no es cierto? O sea, es como imposible entrar a una cuestión de dar una recomendación al otro. Pero en estas cosas sí es necesario, por ejemplo, frente a la adversidad, ver hasta cuándo esta respuesta ya no es adaptativa, ¿sí? Entonces, se me ocurre ahorita hablar un poco del duelo complicado, ¿sí? Si una persona ha perdido a alguien, un ser querido, es normal que pase por este proceso de duelo. Y el duelo es ese atravesamiento del dolor, ¿sí? Entonces va a tener fases, va a tener procesos, ¿sí? Va a llegar un momento en el que tienes ira, ¿sí? Va a llegar un momento en el que te resignas. Y hay un momento en el que ya lo superas y recuerdas a esa persona. Bueno, pero hay duelos complicados donde te quedas probablemente solo en la expresión de tristeza e ira, ¿sí? Entonces, las adversidades que te pone la vida van a depender también de la carga traumatogénica que pueden tener estas adversidades, ¿sí? No es lo mismo si tú pierdes a tus padres que ya están mayores y que tú dices, bueno, estaba sufriendo, o sea, te va a doler, pero no es lo mismo, por ejemplo, si tienes un hijo y es pequeño y este hijo lo pierdes. O sea, ¿qué adversidad? Esa adversidad te puede superar, ¿sí? Esa adversidad te puede desconectar de la realidad. Esa adversidad te puede hacer un duelo complicado. Entonces, depende mucho de nuestra respuesta de resiliencia. Porque la adversidad también es cómo lo interpretamos, pero hay cosas que te superan, ¿sí? Por eso yo que trabajé mucho tiempo con el tema estrés postraumático, con estas situaciones de tortura, o sea, la carga traumatogénica de que alguien te haga daño, ¿sí? De que otra persona te haga daño, mina el proceso de confianza básico que debemos tener los humanos para relacionarnos. Entonces la carga traumatogénica va a ser mayor a, por ejemplo, si tienes una cuestión de estrés postraumático porque hay un terremoto y se te cae la casa.
Es la naturaleza, pero la naturaleza no la controlas. En cambio, con el sujeto humano, esa adversidad es evitable. ¿Me entiendes? O sea, va a depender mucho de la situación de adversidad. ¿Sí? Por eso una recomendación general para la adversidad no puede existir. Pero lo que sí puedo decir, las penas o el sufrimiento acompañado va mejor. No nos llevamos bien los seres humanos con la soledad, al menos que tengas estructura esquizoide, como les decía yo en clases, o seas un esquizotípico o por allí medio paranoide. Ahí la soledad te va a venir bien, ¿sí? O una cuestión evitativa. Pero en condiciones normales, los sujetos humanos, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una situación que es potencialmente traumática? Vamos a hablar con el vecino, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Sí? Necesitamos compartir, ay, no, o sea, ¿te has dado cuenta que en las situaciones de catástrofe, yo que doy esta materia en la universidad también, intervención en crisis, ¿sí? La primera respuesta es ir, salir y conversar acerca de lo que pasó, preguntar detalles, pero establecer contacto. Los sujetos humanos, la adversidad no se la debe pasar solo. Y esa sí es una de las cosas que sí lo recomiendo, que sí puedo decir, compartir con otros significantes, con otros que son significativos en tu relación, ¿sí? De apego con otras personas, o sea, amigos, familia, con los que puedas tener una interacción, es lo que mejor te ayuda a estar a superar la adversidad. Acompañar, aunque esa persona esté en silencio. Hay veces que estás en esa situación, no quieres que te hablen, pero sentir que el otro está con su presencia ahí. Esto es justamente algo que dijo Jordan Peterson recientemente, y me gusta la manera en cómo lo explicó, y él hablaba de Carl Rogers. Yo no he leído la verdad a Carl Rogers, pero dijo que él tiene una práctica muy interesante y que debería aplicarse no solamente como que en la práctica clínica, sino todos, o sea, todos como comunidad, como sociedad, como cultura. Y es esta escucha activa, o sea, que de verdad estoy escuchando al otro, que de verdad estoy entendiendo lo que me trata de decir. Y Jordan Peterson decía, mira, en mi práctica clínica yo me doy cuenta que cuando realmente le escuchas a otra persona, cuando estás atento a lo que está diciendo, estás entendiendo lo que la otra persona te está diciendo, esa persona te va a contar 1.000.000 de historias y puedes conocer un montón de cosas tan interesantes que esa persona tal vez nunca las iba a contar, solamente porque puedes entender a esa persona, porque le escuchas de verdad a esta otra persona. Y claro, o sea, tiene un aspecto curativo, y esto justamente es parte de la teoría psicoanalítica del método catártico, o sea, de cómo esta transferencia de energía psíquica nos ayuda a aliviar este malestar que tenemos. Y esto me llamó mucho la atención de lo que decía Peterson de Rogers, porque incluso decía que una vez que escuchas a la otra persona y entiendes lo que está diciendo la otra persona, vas a poder decir en tus palabras lo que trata de decir esa persona. Y el momento en que tú le explicas a esta otra persona, mira, tú me dijiste esto, ¿estás de acuerdo con mi interpretación, sí o no? Y dice que el momento en que la otra persona dice, estoy de acuerdo con tu interpretación, de esa manera se pueden resolver los conflictos de una manera muy eficiente. Y esto yo creo que es algo que se debería hacer en todos los debates, sobre todo presidenciales, porque son tan decisivos para el futuro de un país, que el uno pueda expresar la opinión del otro en sus propias palabras para saber si es que se están entendiendo o no, si no es una pérdida del tiempo. Y esto es algo que me imagino, o sea, sí, tendrás también sus propiedades curativas, o que ayuda al paciente en una terapia psicológica a enfrentar sus traumas. Porque, claro, esto es algo que decía Lacan incluso, o sea, cuál es la posición del terapista de poder interpretar lo que me está diciendo esta persona, o sea, de cómo yo estoy interpretando, porque al final es una interpretación. Y eso es justamente uno de los problemas, creo que de la psicología en general. En primer semestre estábamos estudiando el tema de la ciencia, y es, ¿la psicología es ciencia o no? Y es una pregunta bastante interesante, porque por muchas cuestiones no lo es, pero por muchas otras cuestiones sí lo es. Entonces, claro, estamos como que en una zona gris de si es ciencia o no. Muchas personas dicen que sí es, otras personas dicen que no son. Yo estoy como que en la mitad, estoy como que entre sí, entre que no. Pero desde tu experiencia clínica, desde todo lo que has estudiado, de todas estas maestrías que tienes, ¿cómo posicionarías a la psicología? Yo creo que la forma que hoy tenemos, y no creo que pueda existir otra, es que la biología nos dé mucha explicación de nuestros procesos mentales sin hacer reduccionismos biológicos, ¿sí? Es decir, que
tengamos en cuenta de que los sujetos humanos somos sujetos también culturales, ¿sí? Entonces no podemos desconocer por allí ciertos aspectos de la construcción psicológica. Y veamos un ejemplo. Las personas de Oriente son totalmente distintas en ciertas formas de pensar a las personas en Occidente, ¿sí? Y cuando les quieres imponer la lógica de Occidente, o sea, es cuando se arman los conflictos. ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes para venirme a mí a decir cómo vivir, cómo creer? ¿Sí? O sea, estos videos donde empoderados blancos alemanes le quieren quitar el hijab a la mujer musulmana que ya lleva dentro de su fe algo. O sea, imponer desde nuestra lógica. Ahora, ¿qué es la psicología? ¿Es ciencia? Es una buena pregunta, ¿sí? A veces sí, a veces no, como dices tú, ¿sí? ¿Puede estudiarse con el método científico? Sí. La psicología debe estudiarse con el método científico, ¿sí? Porque al menos es lo que tenemos. Es decir, podemos hacer modelados matemáticos para la psicología, ¿sí? Podemos generar, digamos, proyecciones con la psicología, ¿sí? Podemos determinar, por ejemplo, hacer estudios cuantitativos con la psicología, ¿sí? Entonces, puede usarse el método científico, por lo tanto, se comporta como otra ciencia, ¿sí? Porque también podríamos decir lo mismo de la economía, ¿es ciencia o no? ¿Sí? O podríamos decir lo mismo de la medicina. La medicina no es una ciencia, se basa en la biología humana, pero es una práctica. Y eso ya lo dice Mario Bunge, ¿sí? Entonces, a ver, también, ¿qué es la ciencia? Tenemos que preguntarnos, ¿sí? Bunge dice esto, Bunge critica el psicoanálisis, pero no la psicología. De ahí hay otro, Gregorio Klimovsky, ¿sí? Que critica y dice, no, el psicoanálisis sí. Mira, es un debate, porque a la final, si se puede estudiar con el método científico, ok. ¿Qué no puedes estudiar con el método científico hoy? ¿Sí? ¿Qué no puedes cuantificar con el método científico? Simplemente es poder replicar experimentación. Pero yo sí estoy en este debate también de que tenemos que darle un marco teórico y un marco metodológico mucho más profundo al tema de la psicología. Y creo que en esto las neurociencias nos vienen bien. Creo que el estudio de neurociencia cognitiva nos viene bien, ¿sí? Es más, por eso Estados Unidos en el programa que Obama financió, ¿sí? La década del cerebro, ¿sí? Y que sale este proyecto que yo les decía a ustedes, ¿sí? Los Research Domain of Criteria, del National Institute of Mental Health. O sea, es estudiar estas cuestiones también desde la biología. Pero ojalá no se caigan los reduccionismos que a veces siempre cae el humano por estas cuestiones de sesgo. Esto es la única verdad, esta es la última, porque ahí no hace ciencia, ¿sí? Es más o menos lo que decía Platón, ¿sí? Ahí lo que estás haciendo es doxa, ¿sí? No estás haciendo episteme, ¿sí? Lo dogmático versus el conocimiento, ¿sí? Entonces, el futuro de la psicología, como en el de las otras ciencias, es poder valernos de ciertas cosas. Mira cómo hablabas del tema de nutrición y cómo eso afecta también nuestros estados mentales, ¿sí? Y yo lo veo, por ejemplo, en pacientes, yo trabajo con pacientes con trastorno bipolar, ¿sí? Que están con el psiquiatra y toda la cuestión, pero una cuestión por allí en la alimentación y les switchea feo y pueden ir a un episodio maníaco, por ejemplo. He visto casos en pacientes que dicen, bueno, esto ya no puedo comer, ¿sí? Porque me he dado cuenta que esto, mira, cómo es que no estamos separados, somos, ¿sí? Eso es justamente algo, podría decirse, mis objetivos personales, es tratar de juntar todas estas otras disciplinas, tratar de integrarlas a la psicología, porque no están separadas y no debería estudiarse por separado. Recientemente vi a un autor allá en Estados Unidos que me parece que es de Harvard o de Stanford, pero bueno, es una mega universidad, ¿no? Y él está proponiendo, está ahorita haciendo varios estudios ya, o sea, sistemáticos, con doble placebo y ni sé cuántas cosas. Lo que quiere es implementar a la dieta cetogénica como uno de los primeros recursos para enfrentar trastornos depresivos y algunos otros trastornos. Porque se da cuenta que funciona, y funciona bastante bien. Justamente yo, para curarme de mis migrañas, empecé a seguir esta dieta cetogénica porque encontré un paper que decía que las personas que tienen estas migrañas crónicas
Cuando les empieza ya la migraña como tal, empiezan a generar cuerpos cetogénicos. Entonces, claro, la hipótesis que plantearon fue, ok, si es que empiezan a generar cuerpos cetogénicos cuando les empieza la migraña, ¿por qué no mantenerlos con cuerpos cetogénicos todo el tiempo? O sea, con una dieta ketogénica. Y sí, dicho y hecho, como 30-40% de personas tuvo una reducción bastante notoria en sus síntomas y eh, el número de migrañas que tenían en el mes. Y al menos yo puedo decir que soy un caso de éxito porque me desaparecieron por completo. O sea, yo en este año no he tenido ni una sola migraña. Y yo cuando tenía como que decir el punto más alto de mis migrañas, llegué a tener 5 por semana. Y claro, o sea, de pasar de 5 por semana a 1, 2 al año, o sea, para mí fue una reducción tremenda. Y obviamente eso también me arrastra al lado psicológico, porque yo antes vivía, pero, o sea, no vivía, de hecho, pasaba como que me dio migraña, ya nada, a dormir. Tomarme la medicación, inyectarme si es que era necesario para el dolor, pero no vivía. Y eso me era arrastrando porque no podía disfrutar de la vida. Y ahora ya que cambié mi estilo por completo, o sea, la nutrición, la psicología, la filosofía, o sea, todas estas cosas me han ido aportando como que un bloque más, como que han empezado a tener un lugar muy importante en mi vida y que me permiten ver la vida desde otro punto de vista. Y sé que muchas veces es el tema biológico que no, el que me está limitando, pero otras veces sé que es el tema psicológico, que es la cuestión de enfrentar mis pensamientos. Y eso es justamente lo que me parecía interesante de este tema de los mamuts. Porque digo, hay una frase que me gustó mucho que dice, nuestros pensamientos son útiles porque nuestros pensamientos pueden morir en lugar de nosotros. Porque claro, podemos ponernos todos estos escenarios imaginarios y es preferible que mueran nuestros pensamientos a que moramos nosotros. Y esto es algo, justamente por eso fue la razón de mi pregunta, o sea, ¿cuál sería la mejor manera de enfrentar la adversidad? Pero bueno, o sea, digo, al final del día, cada persona va a tener su salud mental, va a tener su manera de encontrar su bienestar de cierta manera. Pero ya en la práctica clínica, ¿cómo, cómo se le trata a un paciente? O sea, ¿cómo un paciente puede encontrar ese bienestar? ¿Cómo le guías para que esa persona encuentre ese bienestar? ¿O cómo definirías ese bienestar? Aquí viene otra condición del tema de cuando trabajas con un paciente. Por eso te digo, no es exclusivo el psicoanálisis, solo escucha. O sea, es de todas las terapias en las que se habla. Como tú sabes, yo también hago cierto tipo de investigación fisiológica, investigación biológica y baso mucho de mi práctica clínica en entender bien el cuadro del paciente. Si se origina esta cuestión más en una cuestión biológica, ¿sí?, que puede determinar su condición de pensamiento, o si en efecto es producto probablemente de aprendizajes, ya me iría a este lado más de lo epi, ¿sí?, o de la cuestión peristática, de lo del ambiente, para poder modificar. O sea, cada sujeto, cada individuo que tú tienes en terapia, es un individuo que tiene una historia particular. Y eso lo sabemos todas las líneas de psicología, no es exclusivo el psicoanálisis. Y eso es lo que a mí un poco me molesta, como que fuese lo exclusivo. Y ya te digo, o sea, como un club de elitista de que nosotros somos más o menos los llamados a, ¿sí? Me parece que hay narcisistas descompensados también ahí. En todo lado, sí. Y sí, hay estudios que dicen que muchos narcisistas sí estudian también psicología por algunas cosas medio, qué sé yo. Pero lo interesante cuando tú abordas clínicamente es primero crearte un escenario del caso, ¿sí? Por eso sí me gusta el tema cognitivo, la planificación de un tratamiento, ¿sí? Y yo voy a orientar o no, voy a recomendar ciertas cosas a mi paciente o no. Por ejemplo, el tema de la estimulación magnética transcraneal que utilizo. No la puedo utilizar con todos los pacientes, ¿sí? Si viene por un problema en salud mental, problema de pareja, ¿para qué? ¿Sí? Pero si ahora esta persona tiene un cuadro clínico importante de ansiedad y quiere reducir el tema de consumo de fármacos, puedo tener esa estrategia terapéutica, pero trabajando también esas condiciones que le van generando estos escenarios, ¿sí? Entonces volvemos a esta cuestión, es la interpretación, y cada sistema mental
genera un proceso de interpretación. Como te decía, todos percibimos una realidad. Es una construcción la realidad. Nadie tiene la verdad, ¿sí? Es una construcción. Tú vas construyendo tu verdad por el sentido de coherencia, pero ese sentido de coherencia no puede ser el mismo para otro. Entonces, cuando tú abordas un caso clínico, lo que decías de Rogers es cierto, el tema de la escucha activa, ¿sí? Pero él también hablaba de la escucha empática, ¿sí? Bueno, eso le valió un poquito el tema del reflejo empático a Rogers a enfermarse, ¿sí? Lo llevó también a tener una condición de salud porque no puedes estar empatizando todo el tiempo. Tienes que tener lo que nosotros en psicoterapia mencionamos en la cognitiva, distanciamiento efectivo. ¿Qué es el distanciamiento efectivo? Ser cálido como para recibir eso, pero tampoco para llevarte tú a la casa eso, ¿sí? Entonces, ahí vas a hacer. Y yo me acuerdo un profesor que en algún momento nos hizo una metáfora. Es como los puercoespines duermen en el invierno en Europa, uno cerca al otro, ¿sí? Para no lastimarse, pero para generarse suficiente calor. O sea, tenían una distancia. Entonces, el distanciamiento efectivo que tenemos que utilizar. Por eso no es lo mismo conversar con un amigo. Porque un amigo primero no tiene conocimiento de psicología, si es que, ¿ya? Y aunque tenga conocimiento de psicología, a tu amigo le vas a tender a ocultar ciertas cosas, porque hay esa tendencia a mejorar nuestra imagen. Claro. Entonces, tienes que trabajarlo con alguien que esté totalmente en una cuestión aséptica, es decir, que no tengas una relación con esa persona. Y bueno, tomando en consideración esto de la ciencia, que por muchas cuestiones no es ciencia, por otras cuestiones sí es ciencia, así rápidamente, ¿qué podrías decir cuáles son las limitaciones de la psicología actualmente? Porque también hay que ser conscientes de eso. O sea, y creo que a partir de eso nosotros podemos empezar a formular nuevas hipótesis para tratar de mejorar la psicología. Porque sí, ahorita en redes sociales mucha gente dividida, vemos las sectas, muchos psicoanalistas, cognitivistas, tantas cosas. En tu experiencia, ¿qué dirías que son las limitaciones de la psicología? La gran limitación es que primero, entre escuelas se pelean, como si fuesen cuestiones el catolicismo ortodoxo versus el cristianismo de Occidente, o sea, el judaísmo, o sea, lo toman casi como una religión. Para mí, la principal barrera es tomar a la psicología como una religión, ¿sí? Y la principal barrera es el dogma. Por eso te mencioné a Platón. Si quieres construir episteme, no puedes ser dogmático, ¿sí? Es justamente la gran limitación y creo que es una limitación ni siquiera de los enfoques, sino es una limitación de los individuos que practican ese enfoque, ¿sí? Que no están dispuestos a escuchar. Y eso es un poco a mí. Mira, yo me fui a la tierra del tango, del psicoanálisis también y toda la cuestión. Pero yo me sorprendí cuando yo en mi maestría, que hice en neurociencias, tenía psicoanalistas, cognitivistas, conductistas, ¿sí? Escuchando clases de otros, ¿sí? Yo dije, bueno, si queremos construir un avance en esto, es también tener un aparato conceptual claro, porque muchas veces se utilizan conceptos en psicología que son similares. Por ejemplo, el tema de alianza terapéutica, la transferencia. Y es un concepto que te habla de la relación terapéutica, que hablan otros, ¿sí? La relación en el sistema. O sea, son las mismas cosas. Es la misma sopa en diferente plato, ¿ya? Para ponerle una metáfora y que... Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos con estructuras claras, y por eso a mí me gusta la psicopatología, ¿sí? Porque al menos en el tema salud mental, es lo que nos ha unificado. Yo te puedo decir trastorno de ansiedad generalizada y tú ya piensas en esta persona cómo se manifiestan signos y síntomas, ¿sí? Y el síntoma como aquello que vive el sujeto, pero el signo lo que puedes observar, ¿sí? Entonces, vemos lo mismo, podemos teorizar sobre eso, pero al final de cuentas tenemos que entender que el psiquismo humano tiene cosas que son particulares, por supuesto, pero que también hay algo que nos constituye como especie, ¿sí? En todas las culturas existirá el miedo a la muerte. Puedes tener un alejamiento, puedes tener una postura filosófica con respecto a la muerte, puedes no tenerla. Pero en todos aparece esta cuestión de la muerte, la vida, la sexualidad, los hijos, ¿sí? Hay algo que nos constituye como humanos. No somos diferentes. La expresión como nos manejamos es diferente. La cultura como nos expresamos es diferente, ¿sí? Pero al final de cuentas, créeme que una persona en Oriente va a sufrir si pierde un hijo. Y en Occidente va a pasar lo mismo.
Entonces, ¿qué nos constituye como humanos? Eso es lo que deberíamos estudiar. Las diferencias culturales también, ¿sí? Para marcar por qué cogimos este camino, porque por eso es tan variable el tema de la expresión de la psicología, porque también, a ver, pensemos un poco más, ¿no es cierto? Si nos vamos a las culturas del Caribe, son mucho más extrovertidas, está bien vista la extroversión, y nuestras culturas andinas son un poquito acá más introvertidas, más llamadas, ¿no? Entonces, pero por ahí un andino también va hacia ese extrovertido y no es porque está saliendo de su cultura, digamos, ¿me entiendes? Hay cosas que nos constituyen culturalmente. Entonces, el mejor concepto es basar los conocimientos en epigenética. Y por eso me gusta el proyecto de los Estados Unidos, del National Institute of Mental Health, que están tratando de, ok, ver qué es lo común en los trastornos mentales y ver cómo se van manifestando culturalmente, cuáles son las manifestaciones más bien. Claro, a mí me interesa mucho este tema de la flexibilidad cognitiva porque creo que es la mejor manera de acercarnos a este conocimiento y tratar de entender al ser humano y tratar de abordar los temas psicológicos, psiquiátricos y todo esto. Porque el momento en que se empiezan a separar, que tratamos de diferenciarlos, es decir, que el uno es mejor que el otro, de tomar bandos, ahí es donde se acaba todo. Sí. Y eso es algo que a mí también, podría decir, me molesta de mis propios videos, porque claro, yo veo en los comentarios y es como que, ¿y cómo un estoico haría esto? ¿Y cómo un estoico haría lo otro? Y es como que, o sea, más allá de la filosofía, de la psicología y tantas líneas, tantas escuelas que hay, o sea, somos seres humanos tan multidimensionales que tenemos tanto, o sea, somos tan variables, o sea, el tema del cerebro, el cuerpo, la nutrición, en nuestros acercamientos, nuestras creencias, somos, o sea, tan multidimensionales que es ilógico reducirlo a una sola cosa. Realmente se me hace, o sea, yo no puedo conmigo mismo cuando veo que me estoy encerrando en una sola cosa. Pero es difícil transmitir este mensaje, es muy difícil, a menos a mí se me ha dificultado mucho tratar de decirle a las personas, mira, tenemos tantos como que modelos mentales que nos ayudan a tratar de abordar las situaciones en la vida, sean buenas o sean malas. Pero al final del día hay tantos modelos mentales justamente por la flexibilidad que hay en las situaciones y en la manera en que podemos abordar cada cosa. Y eso es justamente lo que creo que una de las epidemias que hay en redes sociales, y es que mientras más rigidez mental tengas, más profesional eres. Y por eso creo que muchas personas se casan con diferentes ideas, con diferentes creencias y no permiten progresar. Pero bueno, justamente para ir finalizando este video, tomando en cuenta que hay tantas cosas que nos constituyen: religión, moral, cognitivismo, psicoanálisis, cultura, ser, existencialismo, nihilismo. O sea, hay tantas cuestiones que abarcan al ser humano. Pero bueno, como dije hace un momento, al final de día somos seres humanos que nos vamos a morir, que de alguna u otra manera vamos a tener que actuar en el día a día. Tú como profesor, como psicólogo, como padre, como amigo, ¿qué le dirías a todas estas personas que nos están viendo, que están tratando de buscar sentido, que simplemente quieren conocer algo nuevo, que simplemente quieren darnos la contra? ¿Tú cómo resumirías todo esto que acabamos de hablar? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, primero te quiero agradecer mucho la invitación, Sef. Desde que fuiste mi alumno, realmente destaco tu sed de conocimiento, y eso a mí realmente como profesor, no hay nada mejor para un profesor que ver un alumno que quiere o que se interesa, que se apasiona por los temas y que no cae en los sectarismos. Para mí eso es como tan fundamental, entrar en eso, porque hay personas que toman eso como un modelo de vida, por ejemplo, una determinada escuela psicológica, y prácticamente no se pueden alejar de allí, ¿sí? Hay muchos casos que yo hasta como que he hecho estas cuestiones de anécdota, contarles que personas que no se vestían de otro color y que tenían el mismo traje para no demostrar la falta, o sea, por Dios, o sea, todos somos sujetos de falta, ¿no? Ya, para que vean que no estoy tampoco contra los psicoanalistas. Pero también me parece que esto de resumir, cuando nos preguntamos por estas cosas, cuando nos preguntamos por nuestro origen de nuestros pensamientos, estamos preguntando también en qué nos constituye como humanos, ¿sí? Alguna vez vi la frase de que el tema de lo humano trasciende a
nuestras posturas de pensamiento, ¿sí? Porque podemos generar furor teorético para todo, ¿sí? La teoría sale con papas fritas. O sea, a mí me encanta que los argentinos dicen eso. La teoría sale con papas fritas, pero la realidad no. La realidad tiene otra constitución, porque es una realidad para ti, una realidad para mí. Y lo que es real en la ciencia es otra cosa, ¿sí? Entonces, imagínate que el modelo matemático a veces ya es insuficiente para la física cuántica, ¿sí? O sea, porque el modelado matemático te dice una cosa, pero es, ¿qué queremos ver? Es eso. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos ver nosotros del fenómeno que se presenta ante nuestros ojos? ¿Sí? Y la filosofía se ha preguntado eso desde el principio, no es la psicología. Entonces, lo que tú dices es cierto, porque el origen de la psicología moderna fue la filosofía, ¿sí? La pregunta de qué nos constituye. Entonces, yo también en algún momento fui ayudante de cátedra del tema epistemología y me encantó porque eso me dio una perspectiva más amplia, ¿sí? Y me dio una perspectiva más amplia para decir, ok, detrás de algo siempre hay un conocimiento que te puede determinar, pero siempre es parcial. Siempre es parcial. Nunca es algo total. Siempre la aproximación a la realidad es parcial, ¿sí? Cuando se logre completar el conocimiento, ya no habrá ciencia. Estará completo, ya no hay la pregunta. ¿Qué es lo que decía Descartes? El principio de la ciencia es la duda, y la duda sistemática. Completamente de acuerdo, Iván. Y igualmente muchísimas gracias. De verdad que una vez que empezaron las clases de psicopatología, yo la verdad es que ni siquiera sabía de qué trataba. O sea, unía palabras, ¿no? Patología, problema, dolor, psico, mente. Pero bueno, una vez que empezaron las clases y vi igual con el entusiasmo que daba la clase, a mí dije, no, esta era la clase que yo quería desde el inicio, porque claro, yo seguí mi anterior carrera en ingeniería. Después empecé a estudiar filosofía y psicología por mi cuenta y más o menos tenía una idea de lo que iba. Y una vez que entendí de lo que iba, lo que estaban tratando de responder y dije, wow, esto es fascinante. Y llego a la universidad y veo a personas que están ahí por obligación, veo a personas que están ahí como que sin ganas de estudiar y en cambio que estoy, como dices, con sed de conocimiento, quiero realmente entender. Y en tu clase realmente fue donde lo encontré y por eso creo que estamos aquí y todo este video, toda esta conversación fue posible, así que igualmente muchísimas gracias. Y bueno, aquí en la descripción voy a dejar el contacto de Iván. Él también da terapia por internet, o sea, da terapia virtual. Entonces ya se imaginarán con toda la experiencia que tiene, yo creo que van a tener unos muy buenos resultados con él si es que eligen tener un proceso terapéutico con él. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo creo que necesitamos una segunda parte para esto, pero bueno, por ahora quedamos ahí, así que nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias.